Más de 44,000 pesos pierde cada trabajador mexicano como mínimo únicamente por no poder acceder a su derecho de su prima de antigüedad. De acuerdo con el INEGI, cerca del 80% de la población estuvo impedida para alcanzar este derecho durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Pero ahora, con el gobierno de la Cuarta Transformación, la situación se ha transformado en exactamente lo mismo, pues se mantiene el hecho de que cerca del 80% de los mexicanos no puede acceder a ese derecho. El gobierno tiene la responsabilidad legal de regular esta situación mediante las inspecciones laborales, pero la administración de López Obrador demuestra a todas luces que no ha querido realizar una auténtica transformación, pues continúan con cifras de inspecciones laborales similares a la de los gobiernos anteriores, debido a que su gestión solamente ha realizado inspecciones laborales al 3% de todas las empresas. Con esto, hay magnates mexicanos que se han enriquecido a niveles ridículamente absurdos al evadir su responsabilidad de pagarle lo que realmente merecen sus trabajadores, pues no hay nadie que los vigile de llenarse los bolsillos con sudor y esfuerzo ajeno. Ese tipo de precarización económica, junto con otras más, han hecho que no exista el poder adquisitivo que deberían de tener los trabajadores mexicanos, y esto es algo que afecta directamente a la riqueza de dichos magnates. Pues si los trabajadores no cuentan con dinero suficiente, entonces no hay quien les compre sus productos. Desgraciadamente, esto se ha solucionado históricamente con programas sociales, debido a que existe una tendencia al alza en la que los gobiernos mexicanos incrementan gasto social año con año, en entregas de dinero directo para que así la población compre sus productos de manera artificial, como con la pensión para adultos mayores de 6,000 pesos, que son migajas en comparación de los más de 44,000 pesos que podrían recibir si se respetara su derecho de su prima de antigüedad. Se puede decir que existe en nuestro país un sometimiento económico para que la gran parte del pueblo de México se quede estancada en simples consumidores sin posibilidad de emprender, ya que con los más de 44,000 pesos le alcanzaría a cada mexicano para comenzar a edificar un negocio personal, pero con los 6,000 pesos a duras penas alcanza para sobrevivir. Lo peor de todo esto es que este esquema de programas sociales se financia mediante el endeudamiento, ya que en nuestro país hay una triste tendencia en la que se endeuda al Estado sexenio tras sexenio. Ese lamentable modelo lo ha agudizado la administración de López Obrador, por lo que evidentemente no hay ninguna transformación. Se puede decir que él continúa con un proyecto que beneficia únicamente a la élite empresarial. Otro ejemplo de esos beneficios para la élite económica es con la entrega de jugosos contratos directos que se siguen realizando tal y como en anteriores gobiernos, pues la administración obradorista continúa con la tendencia en la que cerca del 80% de los contratos gubernamentales se otorgan mediante la adjudicación directa. Es decir, no hay una competencia entre las empresas para que presenten el mejor proyecto posible, sino que simplemente se llevan un contrato multimillonario por dedazo, en el que no están obligados a cumplir con algún estándar de calidad. Con ello, las fortunas de los magnates mexicanos no han parado de crecer sexenio tras sexenio. Un ejemplo de ello es el caso de Carlos Slim Helú, pues la gestión obradorista le ha entregado más de 300 contratos por adjudicación directa a Grupo Carso. Esto explica parte del brutal crecimiento sexenal de su riqueza. También se puede observar que AMLO apoya más a la élite política que al pueblo de México, ya que al iniciar su gobierno, él le otorgó 8 elementos de la Sedena para que cada expresidente pueda salvaguardar sus valiosas vidas, al mismo tiempo que su administración se ha caracterizado por una carente protección a los periodistas mexicanos, que hasta le han pedido ayuda en su propia cara y en su propia mañanera. Y aún así mantiene un trato hostil sin importarle que comande la nación más peligrosa para los que ejercen esa profesión. México, en este rubro, está por encima de países que están en guerra como Ucrania, Rusia o Israel. Y ni así él se digna en otorgar un buen mecanismo de seguridad para esos periodistas, igualito que en gobiernos anteriores. Todo ello es explicable por los familiares que tiene López Obrador con la cúpula de poder, por lo que no es extraño que vele más por los intereses de la élite mexicana que del propio pueblo de México. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador es sobrino nieto de Manuel Anastasio Obrador Revuelta, quien es reconocible por tener de sobrino nieto a Tomás Garrido Canaval, un exgobernador tabasqueño que se religió en múltiples ocasiones mientras se enriquecía con el monopolio del transporte de fruta. Conocido también porque durante su mandato decretó que solo se vendiera la carne de una empresa, la de su hermano, Manuel J. Garrido. Tomás y Manuel son tíos del exgobernador chiapaneco Patrocinio González Garrido, quien ha sido señalado por ser el autor intelectual de varios homicidios en esa entidad durante su gestión. Patrocinio se casó con Patricia Ortiz Mena Salinas,
que es prima de Carlos Salinas de Gortari. Este nexo familiar entre AMLO y Salinas fue reforzado cuando apenas inició el sexenio del morenista, debido a que él personalmente eligió a Josefa González Ortiz Mena para ser titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Josefa es ni más ni menos que la hija de Patrocinio y Patricia. No obstante, fue sometida a la renuncia por distintas polémicas, como cuando se le encontró un colmillo de elefante en su hogar, algo que es bastante contradictorio para alguien que encabeza la Defensoría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, pero que más tarde declaró que no era suyo, sino de sus padres, es decir, de Patricio Patrocinio. Sea como sea, se libró de las acusaciones y fue designada en 2021 para trabajar como la embajadora de México en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cargo que actualmente mantiene y es en donde se ha envuelto en nuevos escándalos, como cuando fue descubierta en el aeropuerto de Londres cargándole la mochila al hijo de López Obrador, un hecho que difícilmente sucedería si no existiese este vínculo familiar. Cabe destacar que el exgobernador Patrocinio ocupó la Secretaría de Gobernación cuando Salinas de Gortari era presidente. Ese puesto tiene el equivalente constitucional al de un vicepresidente en otros países. Dicho de otra manera, Carlos Salinas determinó que en el caso que él falleciera, Patrocinio lo sustituiría en su chamba. Eso inevitablemente implica un alto nivel de confianza. Por otra parte, no hay que olvidar que en la campaña de Andrés Manuel rumbo a la presidencia tuvo personajes cuestionables que le contribuyeron económicamente, como lo fue un primo del panista Santiago Krill y un abogado anexado a la red financiera de Raúl Salinas de Gortari, quien es hermano del expresidente priista Carlos Salinas. Por cierto, ese último individuo forma parte de los altos cargos de Grupo IUSA, un corporativo que se ha llevado jugosos contratos de la CFE y de la construcción de la IFA durante la administración obradorista. Por último, cabe recordar que hoy en día colaboran con él figuras del antiguo salinismo como Manuel Bartlett, por lo que es innegable e indiscutible su alto nivel de colusión con la élite mexicana, y este punto será reforzado en posteriores capítulos. Una de las grandes razones por las que impera la impunidad en México es el nepotismo, es decir, el favorecimiento mediante la contratación de familiares dentro de las mismas instituciones. En este caso, las encargadas de impartir justicia a lo largo y ancho del país. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, nuestro país alcanza cifras grotescas de nepotismo que llegan hasta el 80% dentro del Poder Judicial. Parte de ello es lo que nos arrastra a los mexicanos al 99% de impunidad en resoluciones jurídicas. Otra razón podría encontrarse en los extensos periodos que tienen los ministros del Poder Judicial, como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que duran 15 años ejerciendo el cargo. Situación terrorífica si nos comparamos con Nicaragua, en donde sus ministros duran solo 5 años en el puesto, con todo y que dicha nación ha sido catalogada como una dictadura familiar. La desventaja de tener estos excesivos lapsos es que se aplaza demasiado la alternancia, un elemento crucial para la democracia, y comienza a perpetuarse un grupo dentro de los tribunales, situación que podría pasarse por alto si los mandatos estuvieran dando resultados positivos, pero como hemos visto, ellos continúan con un proyecto anclado en la impunidad. Para entender este punto mejor, hay que analizar al personal que tienen dentro de sus filas. Pues por ejemplo, el actual ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es sobrino nieto de Carlos Salinas de Gortari, por el lado paterno, y por el lado materno es sobrino de la embajadora Josefa, que como recordaremos en el capítulo pasado, es sobrina segunda de Salinas, por lo que tiene un doble vínculo endogámico. Por otra parte, Arely Gómez González, personaje que se desempeñó como titular de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ahora es la Contralora del Consejo de la Judicatura Federal, es prima primera de la embajadora Josefa y sobrina del exgobernador Patrocinio González Garrido. La labor de Arely como Contralora es supervisar con imparcialidad los gastos del Poder Judicial, asunto que es cuestionable no solo por sus lazos anteriores, sino que también porque ella es esposa de Alfredo Freisenier Álvarez,
que es magistrado presidente de la sexta sala en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, uno se puede imaginar para dónde se va esa imparcialidad. Alfredo Freycinet Álvarez tiene un primo incómodo llamado Martín Díaz Álvarez. Martín es conocido por haber sido el segundo socio mayoritario de Oceanografía, una empresa que llevó a cabo una presunta estafa multimillonaria que terminó involucrando a Pemex. Además, Martín es sobrino político de Juan José Suárez Coppel, quien ocupó el cargo de director general de Pemex de 2009 a 2012. Juan, cuando fue director de la petrolera, vendió Mexicana de Lubricantes, Mexlub, a Salvador Martínez Garza, un individuo reconocible por patrocinar a las Chivas de Guadalajara. Mexlub posteriormente se convirtió en la marca Acron. Esa lamentable venta de Mexlub desencadenó una pérdida a Pemex de 2,000 millones de pesos. Otro escándalo del exdirector de Pemex es con Odebrecht, ya que firmó un contrato tremendamente perjudicial para la petrolera mexicana. El trato consistía en suministrar con 66,000 barriles diarios de Pemex a Odebrecht. No obstante, por las capacidades técnicas de la petrolera mexicana, apenas si podía darle 46,000, lo cual hacía sí o sí activar una cláusula por incumplimiento en dicho contrato. Y de ahí fue gran parte de cómo se enriqueció la empresa brasileña. Cabe resaltar que actualmente el contrato fue modificado pero no cancelado. Tanto el caso de Oceanografía como el caso de Odebrecht han contribuido a que nuestra petrolera nacional sea la empresa de petróleo más endeudada del planeta, condición que debería ser inimaginable por el gigantesco potencial que tiene, pero que tristemente es una realidad. Ante esto es imposible no preguntarse dónde están los responsables, pero como ya se mencionó anteriormente, la impunidad reina en el país. Pues bien, ese mismo exdirector Juan José Suárez Coppel es primo tercero de Agustín Coppel Luquén, quien es el presidente del Grupo Coppel. Juan tiene doble vínculo con él, ya que su bisabuelo y su bisabuela contrajeron matrimonio en una relación endogámica. Hay que recordar que Coppel es un corporativo que ha sido señalado de contribuir a la contaminación del río Atoyac, un afluente que cruza por los estados de Puebla y Tlaxcala, distinguido por ser uno de los ríos más contaminados de México. Situación que es bastante atemorizante si se toma en cuenta que el 70% de los ríos mexicanos están contaminados, una condición que continuará mientras siga el sistema de justicia actual. Continuando con Agustín Coppel Luquén, él es hermano de Enrique Coppel Luquén, quien formó parte de las 10 personas más ricas de México, y que hoy en día se desconoce a cuánto asciende su fortuna, que por cierto fue amasada con ayuda de los paraísos fiscales, como se documentó en los Paradise Papers, la cual es una publicación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es decir, Enrique dejó de pagar gran parte de los impuestos que le correspondían en México. Pues bien, tanto Agustín como Enrique son primos de Ernesto Coppel Kelly, integrante del programa de televisión Shark Tank México, y que es dueño de varios hoteles en Mazatlán. Coppel Kelly es suegro de Alejandro Hank Amaya, conocido por haber tenido como padrino en un evento taurino a Enrique Ponce Martínez, que es considerado uno de los mejores toreros de todos los tiempos. Por esa parte es entendible por qué siguen manteniendo a la tauromaquia como una actividad legal que supuestamente enriquece a la cultura y al deporte, que inclusive es hasta fomentada por la CONADE, que no es cosa menor, pues está adscrita a la Secretaría de Educación Pública. En pocas palabras, el gobierno federal cuenta con la difusión de una ética y una moral para la sociedad bastante podrida, al permitir que se desarrollen actos tan crueles y alejados de Dios. Tan grave es la situación que México es el único país donde dicha tortura es expuesta hasta en la sección deportiva de los medios de comunicación. Otro personaje que ha sido señalado de mostrar nulo respeto por los animales es Jorge Hanglón, que es el padrastro de Alejandro Hanglón. Se dice que Jorge posee entre sus pertenencias 25,000 animales de todo tipo, por lo que se ha convertido en distintas ocasiones en sospechoso de tráfico de vida silvestre. Por ejemplo, en 1996 fue detenido por portar un abrigo de piel de ocelote, una especie en peligro de extinción, pero luego fue puesto en libertad por cuestiones no tan claras y aparentemente injustas.
A pesar que a ciencia cierta no se sabe si ese abrigo fue hecho con ocelote mexicano, pues el ocelote habita en varios países de Latinoamérica, no está de más recordar que México es el primer lugar mundial en especies en peligro de extinción. Además, Jorge Hank Ron es un individuo relevante por ser el dueño de Grupo Caliente, que es propietario del equipo de fútbol Xolos de Tijuana, así como también por estar vinculado con el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda. Jorge es hijo de Carlos Jan González, que fue un secretario de Turismo designado por Carlos Salinas de Gortari. Además, gobernó el Estado de México y posteriormente fue jefe del Departamento del Distrito Federal, es decir, gobernó lo que era la Ciudad de México. Arturo Montiel Rojas es sobrino segundo de Carlos Jan González. Arturo, al igual que Carlos, gobernó el Edomex. Su gobierno contó con una polémica de presuntamente desviar 900 millones de pesos del erario público a el PRI. Además, fue acusado de enriquecimiento ilícito. Pues ese Arturo Montiel es ni más ni menos que tío segundo de Enrique Peña Nieto. México es un país súper atractivo para aquellos que se dedican a explotar laboralmente a sus empleados, pero es mucho más atractivo para aquellos que explotan laboralmente a niños y niñas. Con todo y que lo prohíbe el artículo 123 constitucional, en nuestro país tenemos a 3.850.000 infantes siendo sometidos ante el trabajo, que en cantidad equivale a todos los obreros que hay en Uruguay y Panamá juntos, lo que significa una gran fuerza laboral. Más graves aún si se considera que cerca del 30% de esos menores de edad no reciben un solo peso por su trabajo. Por ello es importante recordar un episodio sucedido en las propiedades de Vicente Fox, pues cuenta con un escándalo que gira en torno a su rancho ubicado en Guanajuato, donde ha sido señalado por emplear a menores de edad y presuntamente les negó condiciones mínimas laborales para un obrero, como la existencia de un seguro médico o el pago de horas extras a sus chiquillos y chiquillas. Sea como sea, es momento de ver sus vínculos familiares, los cuales son los siguientes. La esposa de Vicente Fox es Marta Sahagún Jiménez. Ella es prima de Cecilia Guizar Sahagún, quien es tía segunda de Alfredo del Mazo Maza. Y cuenta con varias polémicas sobre corrupción que van desde sus inicios como actor político, como cuando fue alcalde de Huixquilucan, donde se le culpa por daño al erario público por 5.8 millones de pesos, o como cuando pasó por Buenobras y fue acusado de daño patrimonial por 83.7 millones de pesos. Además, está involucrado en la investigación de la estafa maestra, donde presuntamente la SEDATU desvió más de 1.000 millones de pesos y donde buena parte de ese dinero terminó siendo utilizada para su campaña en la gobernatura mexiquense. El expediente de Del Mazo Maza es bastante largo, pues también está acusado de pertenecer a paraísos fiscales, como lo muestran los Pandora Papers, donde presuntamente le detectaron operaciones en las Islas Vírgenes Británicas. Por otra parte, una diferente investigación lo acusó de esconder 32 millones de pesos en Andorra. Su padre, Alfredo del Mazo González, también gobernó la entidad mexiquense, aunado a que su primo, el expresidente Enrique Peña Nieto, de igual manera encabezó dicha entidad. Una de las grandes razones de por qué el Estado de México está como está. Este nexo familiar entre Fox y Peña se refuerza con el dato de que los hijos de Marta Sahagún, Jorge Alberto Briviesca Sahagún y Manuel Briviesca Sahagún están involucrados en el caso de ozonografía, en compañía de Luis Alfonso Maza Urueta, que es el cuñado de Alfredo del Mazo Maza. México es una nación cuya realidad laboral es injusta, principalmente en lo salarial, pues los sueldos son insuficientes para la población, situación que hace que las personas se endeuden a tal punto de que, según el INEGI, más de la mitad de los mexicanos tienen deudas, cosa que cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que el promedio de endeudamiento por persona en el país es de 35,000 pesos aproximadamente. En ese entorno es posible un modelo de negocio como el de Agustín Copeluquén, con tiendas Coppel, cuyo funcionamiento se da con los pagos quincenales, el cual tiene una cuestionable ética, pues al final de cuentas hace pagar más a las personas por un producto con respecto al precio original. Es un esquema que favorece un círculo vicioso de eterna deuda,
por los temas salariales antes mencionados, debido a que grandes trozos del irrisorio salario de gran parte de la población mexicana se destina para la canasta básica, para el transporte, para la salud, para el mantenimiento del hogar y la educación, dejando un margen realmente cortísimo para la compra de productos de línea blanca o equipos móviles para la comunicación que se ofrecen en sus sucursales. Todo ello hace dudar si este corporativo y similares dan un aporte para la sociedad o son en realidad una carga. Pues bien, ese mismo Agustín Copeluquén tiene como tía abuela a Beatriz Tamayo Amador, la cual se casó con Gastón Azcárraga Vidaurreta, hermano de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fue creador del mayor medio de comunicación difusor mexicano, la XCW, compañía que apoyó la ideología nazi a través de noticieros radiofónicos y que además permitió que en sus instalaciones se usaran para enviar información claves a los alemanes. Esto de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Cabe recordar que por el masivo alcance de la XCW se dio un fenómeno en el que bastante gente comenzó a simpatizar con Adolf Hitler. Emilio Azcárraga Gin, actual mandamás de Televisa, es nieto de ese mismo Emilio Azcárraga Vidaurreta. El corporativo Televisa es un conglomerado beneficiado en múltiples ocasiones por el gobierno mexicano. Algunos ejemplos de ello son la Ley Televisa durante la gestión de Vicente Fox, donde se le favoreció al obstruir la competencia y reforzar el duopolio con TV Azteca, o la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del sexenio de Enrique Peña Nieto, en la que pudo comerse buena parte del mercado de televisión de paga. De los sexenios de Felipe Calderón, Peña Nieto y López Obrador se le dio a Televisa 16.555.877.148 pesos. 11 cifras, Dios mío, por concepto de publicidad oficial. Para poder dimensionar este último monto, hay que señalar que un trabajador que gana el salario mínimo y que amanece con unas ganas insalubres de chambear haciendo horas extras sin dormir ni descansar, le tomaría más de 15,000 años en conseguir todo ese dinero. Mientras que al corporativo Televisa le tomó apenas 15 años a base de entregas de contratos con el gobierno. Una clara muestra de la desigualdad nacional. Pues bien, el presidente de ese conglomerado televisivo, Emilio Azcárraga Gin, es primo de Javier Burillo Azcárraga, dueño de restaurantes y hoteles de lujo, y también acusado de homicidio culposo. Javier se casó con Alejandra Alemán Coelho, hija del expresidente Alemán Valdés, cuya administración otorgó una concesión a Emilio Azcárraga Vidaurreta para que pudiera transitar de la radio a la televisión. Por cierto, su hijo Miguel Alemán Velasco llegó a ser por un periodo presidente ejecutivo de Televisa. Alemán Velasco posteriormente sería vinculado en los Panama Papers por presunta evasión fiscal. Regresando con el expresidente Alemán Valdés, él fungió como secretario de Gobernación de 1940 a 1945. Cargo que aprovechó para enriquecer sus negocios inmobiliarios en Acapulco a través de su promoción turística. Ya una vez asentado en la presidencia, en 1946 tuvo un sexenio bastante represivo contra las protestas civiles, ya que se registraron al menos 2 grandes masacres, una efectuada el 1 de mayo de 1952, en la que se desconoce el número de muertos por su gran magnitud, y otra que ocurrió el 7 de julio del mismo año, donde se registraron aproximadamente 500 asesinatos en la Alameda de la Ciudad de México, a unos cuantos metros del Palacio de Bellas Artes. Es decir, esta masacre fue mucho más sangrienta que la registrada en 1968 en Tlatelolco, donde se asesinaron despiadadamente alrededor de 325 personas. El nieto de Alemán Valdés e hijo de Alemán Velasco es Miguel Alemán Magnani, quien fue parte del Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador, y que actualmente es prófugo de la justicia por defraudación fiscal por 66 millones de pesos por malos manejos durante su presidencia en la compañía de aviación Interjet. Por último, es relevante mencionar que los lazos se vuelven a entrelazar con el matrimonio de Emilio Burillo Azcárraga, hermano de Javier y primo de Emilio, y Mónica Alemán Magnani, hermana de Miguel Alemán Magnani, confirmando una vez más lo endogámico que llega a ser esta casta. El prófugo de la justicia Miguel Alemán Magnani se casó con Vanessa Serrano Cuevas. Vanessa es cuñada de Marco Antonio Slim Domi,
quien es hijo del hombre con más riqueza de toda Latinoamérica y el noveno a nivel mundial, Carlos Slim Helú. Él es un magnate que construyó su poderío mediante un sinnúmero de polémicas, pero en este capítulo abordaré solo aquellas que involucran al sector minero. En la minera Frisco S.A.D.C.B., propiedad de Slim Helú, han fallecido 8 trabajadores. Otros 14 han sido reportados con intoxicación por falta de equipo de seguridad a lo largo de sus 8 asentamientos mineros que tiene en el país. No solo es eso, pues en Baja California, en la mina Unidad San Felipe, se han puesto en amenaza a especies endémicos como la vaquita marina y la totoaba. En Aguascalientes tiene una mina que no paga impuestos, ubicada a unos cuantos metros de la zona donde murieron bebés por tener plomo en la sangre. Zacatecas, en la unidad El Coronel, una mina que adeuda de predial 18 millones de pesos, provocó daños a viviendas vecinas. Slim se comprometió a pagar las reparaciones, pero no cumplió con su palabra, por lo que los vecinos decidieron manifestarse. Y terminaron siendo encarceladas varias personas que hasta el momento siguen presas. En la misma entidad federativa a otros les ha ido peor, como en la unidad Tayahua, donde se destrozó por completo una iglesia, un kinder y una primaria, aunado al miedo de las enfermedades respiratorias como la sinusitis o ya en grados mayores el cáncer. El poblado de Salaverna se vio acorralado y decidió colectivamente abandonar sus hogares, dando la zona como un territorio fantasma. Lo preocupante del caso es que la comunidad tenía esquemas de autoconsumo, es decir, cultivaban maíz y su frijol para sobrevivir. Al perder sus hectáreas para el autoabastecimiento, se vieron obligados a consumir productos de las tienditas como alimentos procesados, bebidas embotelladas y panes. En otras palabras, se vieron obligados a consumir productos de Bimbo, FEMSA y Gruma. Aparte, como los pobladores necesitaban ahora del dinero para poder alimentarse, se vieron presionados en trabajar para la mina del magnate con sueldos irrisorios de 700 pesos a la semana. Salario que sí o sí inserta al individuo en el sistema de endeudamiento del que las empresas como Coppel o Electra de Salinas Pliego se aprovechan. Tampoco es que los mineros no merezcan un buen sueldo, pues gracias a ellos nuestra nación está dentro de los 10 países con mayores producciones de plomo, cobre, zinc y oro. Además, somos el mayor productor de plata a nivel mundial. En este último rubro, México supera los rendimientos de Estados Unidos y China juntos. Desgraciadamente, esos 5 minerales son los que terminan en los bolsillos de la compañía Frisco de Carlos Slim, junto con otras empresas como Grupo México de Germán Larrea o Industrias Peñolas de Alejandro Valle. Televisa es una empresa que, en palabras de la actriz Alejandra Ábalos, tenía un catálogo para que artistas del medio se prostituyeran con ejecutivos o clientes de la compañía de Azcárraga Milmo. Otro que también se ha pronunciado sobre la existencia de dicho catálogo es Mario Lafontaine, que consideró a los supuestos trabajos sexuales de la compañía como el burdel más grande de México. Palabras que hicieron que perdiera su trabajo de casi 30 años como productor. Pues bien, aquel que ahora cuenta con la administración empresarial es su hijo, Emilio Azcárraga Gin. Él tiene como tía abuela a Berta Azcárraga Vidaurreta. Una de las nietas de Berta es Ana Paula Llera Rivero. Ella se casó con Carlos Salinas de Gortari. Otro personaje importante para mencionar en este capítulo es Hipólito Llera Rivero, hermano de Ana Paula. Hipólito ha sido cuestionado por el crecimiento económico que tuvo en tan solo unos años, debido a que gracias a contratos que tuvo con el gobierno, se estima que su constructora pudo ganar miles de millones de pesos. La cifra es muy difícil de conocer, ya que hay opacidades con el sitio oficial de compras gubernamentales, Compranet, y también en el portal de obligaciones de transparencia, el POT. Además, la polémica se aseveró cuando se supo que Hipólito era el cuñado de José Antonio González Anaya, individuo que ocupó puestos clave en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, el dinero que con tanto sudor y esfuerzo que recaudaron en impuestos los mexicanos fue distribuido en buena parte por José Antonio para la constructora de Hipólito. ¿Cuánto dinero fue? No se sabe. No hay registro. González Anaya también es identificable por haber sido director del IMSS en el sexenio de Peña Nieto. Él es concuñado de Salinas de Gortari y fue director de Pemex. En ese cargo se le acusó de recibir parte de los billetotes de sobornos que eran de Odebrecht para los senadores. Pero su mayor lado oscuro gira en torno a una acusación en la que presuntamente le quitó su terreno a un señor de la tercera edad, que no tiene la capacidad de caminar ni de hablar.
Eso luego de un pleito legal que ya había perdido José Antonio en el tribunal local de Jalapa, Veracruz, el que había demostrado la falsedad de sus documentos. Sin embargo, con una maniobra judicial, el caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia, donde, como recordaremos, está Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ahí, el juicio lo ganó González Anaya, que se quedó con hectáreas dentro de la zona dorada de Coatzacoalcos, considerada así por sus jugosos sitios hoteleros. Aunado a ese lamentable suceso, él está ligado a las propiedades veracruzanas que exterminaron a una manada de coyotes y que realizaron la afectación al hábitat de la vida silvestre, como los conejos, aves y tlacuaches que deambulan por la zona. José Antonio González Anaya actualmente se desempeña como el director general de Izzi, empresa de telefonía, internet y cable del corporativo Televisa. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se encrudeció la desigualdad cuando se privatizaron casi 400 empresas que eran del Estado, ya que diversas compañías estatales pasaron a manos de gente como Carlos Slim, que se quedó con Telmex, cosa que provocaría un monopolio en la industria telefónica, Eugenio Garza Lagüera, que se apoderó de Bancomer, Gastón Luquén Aguilar, tío de Agustín Copeluquén, se adueñó de la banca Serfín, que la vendió y actualmente es Banco Santander, Ricardo Salinas Pliego con Univisión, que lo transformó en TV Azteca, Mexcobre y Minera de Cananea pasaron a manos de Jorge Larrea Ortega y muchos otros casos más. Como consecuencia, el sistema pasó de tener solo una persona con una fortuna superior a los $1,000 millones a impulsar el crecimiento de los 1,000 millonarios, donde 23 individuos pudieron rebasar dicha barrera gracias a la injusticia administrativa gubernamental. Pues bien, ese Carlos tiene como hermano a Raúl Salinas de Gortari, hombre conocido por su polémico paso por la CONASUPO, ya que permitió que leche radioactiva se distribuyera para el consumo nacional. La bebida había sido traída desde Irlanda y se alteró por las nubes de radiación que generó el accidente nuclear de Chernobyl en 1986. Por cierto, en esa época aumentó en un 300% el cáncer infantil en México. Raúl se casó con Paulina Castañón Ríos Certuche, y Paulina es cuñada de Gustavo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaño. Este último es recordado por la represión que hizo a las protestas del sector salud, que exigían salarios dignos, ya que ni siquiera ganaban el salario mínimo. La disolución del movimiento se dio mediante el hostigamiento, la intimidación y el encarcelamiento del personal médico. Pero la peor parte de esto es que con sus acciones se edificó un discurso político que existe hasta nuestros días. Los médicos tienen la obligación de aportar su sabiduría profesional en beneficio de la humanidad doliente y no solo por recibir un salario. Arengas como esas generaron que se estancaran durante décadas en la precariedad salarial, sin importar su alto grado de estudios. Gracias a esa manipulación psicológica, creen que es moralmente incorrecto descuidar a sus pacientes para irse a la huelga y solicitar mejores condiciones. Esto dio como resultado que tenemos una población médica que está obligada a trabajar dobles turnos para poder sobrevivir a duras penas. Gracias a eso, México se convirtió en el segundo país a nivel mundial en turismo médico. Es decir, los extranjeros reconocen que son personas altamente calificadas y que trabajan con sueldos insignificantes. Por lo tanto, les resulta conveniente visitar nuestro país, ya que es un servicio bueno, bonito y barato. Una triste realidad porque podría ser algo mucho mejor. El corporativo Televisa, a través de sus empresas como el Club América, se aprovechó durante mucho tiempo de lo estipulado en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual le permitía perdonar los impuestos que debían de pagarse para el beneficio de todos. Es decir, podía mantener su riqueza generada en el año para sí mismo, en lugar de darlo para el goce comunitario. Muy contrario a lo que vienen haciendo millones de mexicanos desde tiempos inmemoriales con su pago puntual y preciso de sus obligaciones fiscales.
De lo poco que se conoce sobre esas cifras con ese modelo es que en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, a Televisa se le perdonó el pago de 20.488 millones de pesos. Bajo ese esquema completamente egoísta se sabe que se beneficiaron el Grupo Carso de Carlos Slim, Grupo Salinas de Salinas Pliego, Grupo Alfa de Armando Garza Sada, Grupo Val de Alejandro Balleres, Grupo Financiero Banorte de Carlos Jan González, Grupo Comercial Chedraui de Alfredo Chedraui Obeso, entre otros más. Con esto se puede ver un círculo rotundamente disfuncional para la sociedad, ya que Emilio Azcárraga Gin disfrutó de un buen pastel en el que el dinero proveniente de los impuestos que daba el pueblo de México al gobierno se le distribuyó mediante el concepto de publicidad oficial a su conglomerado, con lo que fácilmente pudo invertir en el equipo de fútbol de primera división, generar todavía más ganancias y amañarse lo que le correspondía pagar. Ese mismo Emilio tiene como tío abuelo a Rogelio Azcárraga Vidaurreta. Rogelio se casó con Balbina Madero Olivares. Balbina es prima del expresidente Francisco I. Madero. Alejandrina Treviño Madero es una de las sobrinas de Francisco y ella se casó con Lorenzo Zambrano Gelión, que tiene como sobrino a Rogelio Zambrano Lozano, que es el actual presidente de Cemex. Si fuera poco, la cementera, al igual que Televisa, usaba el mismo tema de perdón tributario, que tanto daño le hizo al país. Permitieron quedarse con más de 12 millones de pesos. Justificó como buenas acciones el hecho de contar en sus plantas productivas un combustible alternativo que utilizaba únicamente toneladas de basura para convertirla en energía, lo cual en principio suena como una maravillosa idea si no fuera por lo altamente contaminante que resultó siendo esa transformación. Ahí los pobladores denuncian que Cemex suelta en la madrugada humos con olores nauseabundos que se meten a sus viviendas, provocando que los niños padezcan enfermedades respiratorias, cosa que la cementera intentó solucionar dándoles pelotas de 5 pesos a los vulnerados. Además, el gobierno le paga más de 1 millón de pesos a la compañía de Rogelio Zambrano para que incinere esa basura, actividad que está yendo peligrosamente en aumento a pasos agigantados porque la basura sobra. En esto, todo parece indicar que en el futuro se hablará sobre cómo se logró desaparecer los plásticos que se pensaban durarían siglos en el planeta, pero lo que quizá no se diga es que esos materiales solo se transformaron en gases nocivos. En la actualidad, México solo tiene a 80 inspectores de Conagua que se encargan de defender las más de 517,000 concesiones de agua que ha otorgado el gobierno a lo largo del tiempo. En términos logísticos, es imposible inspeccionar tantas concesiones, y eso es algo de lo que se han beneficiado los grandes conglomerados empresariales, ya que hay un enorme desconocimiento sobre lo que sucede en cada una de esas concesiones. Sin que nadie vigile el cumplimiento de lo estipulado, existe entonces un gran vacío para que se lleven más agua de la que acordaron con el gobierno, o para que le den un mal uso al despilfarrar el sagrado líquido. E inclusive podrían estar guardando esa agua para cuando el estrés hídrico nacional sea mayor y ciertos magnates decidan reservarlo para cotizar con dicho recurso. Empresas que se benefician de este tipo de concesiones son Grupo México de Germán Larrea, Bachoco de Burs Castelo, Grupo Alfa de Armando Garza Sada, la compañía minera Outland de Rivero Larrea, Grupo Val de Alejandro Balleres, Grupo Salinas de Salinas Pliego, entre otros. Otro ampliamente favorecido es Cemex, de Rogelio Zambrano Lozano. Él es sobrino de Gabriela Zambrano Gelión. Gabriela se casó con Salvador Sada Gómez. Este es primo de Eugenio Garza Sada, uno de los magnates más acaudalados del siglo XX en México. Garza Sada es el suegro de Eva Gonda de Rivera, que a día de hoy es la mujer más rica del país. Pues bien, ella es suegra de José Antonio Fernández Carvajal, que funge como el presidente ejecutivo de FEMSA, la más grande embotelladora de los refrescos de Coca-Cola. Una empresa que, al igual que Cemex, también goza a manos llenas de los acuíferos nacionales. La famosa embotelladora de bebidas carbonatadas explota cerca de 28.203.659 metros cúbicos al año en zonas de Tabasco, Querétaro, Estado de México y Tlaxcala, donde sobresale el municipio de Apizaco, ya que los habitantes dicen que las tierras pasaron de ser verdes a arenas completamente secas por la extracción del indispensable líquido. Y por último, pero no menos importante, se sabe que en el estado de Chiapas se encuentra la mayor mina de oro para ellos, debido a que es muy difícil conseguir agua purificada en la zona.
y la opción de comprar el refresco para hidratarse resulta mucho más viable para los limitados ingresos que tienen los chiapanecos. A tal punto que el sector se desmarcó del promedio mundial de consumo, que es de 100 vasos de refresco al año, mientras que en el estado sureño el promedio es de 3.285 vasos al año, desencadenando un serio problema de diabetes en la región. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa salió una fuerte controversia con respecto al IMSS, ya que recursos públicos provenientes de los fondos para las jubilaciones y enfermedades dieron a parar a varias empresas con problemas financieros, de las que sobresalen dos, Cemex y Coppel, por lo que fueron acusados de rescatar de la ruina económica a ambas compañías. La cementera se embolsó más de 7,000 millones de pesos, y el Banco Sinaloense por su parte se quedó con 300 millones de pesos. Lamentablemente, este no es un caso aislado, ya que recientemente se sospecha que el IMSS y Coppel orquestaron fraudes con los fondos de ahorro para la jubilación. Por ejemplo, se reporta que un ciudadano cuyo dinero acumulado ascendía a 177,000 pesos para su retiro, se le desapareció la totalidad de sus fondos. Tanto Cemex como Coppel comparten lazos familiares, los cuales se mencionan a continuación. Como ya se dijo anteriormente, el dirigente de Cemex, Rogelio Zambrano Lozano, es sobrino de Lorenzo Zambrano Gilión, el cual se casó con Alejandrina Tebriño Madero, que es sobrina de Francisco Madero. Él es nieto del exgobernador de Coahuila, Evaristo Madero Elizondo. Otra persona que también desciende de Evaristo es su bisnieta Susana García Madero. Ella tiene como cuñado al actual presidente de Grupo Coppel, Agustín Coppel Uquel. Otros vínculos familiares que se encuentran cerca son los de Emilio Azcárraga Gin, ya que su tío abuelo es José Milmo Hickman, el cual se casó con Bárbara Garza Madero, que es ni más ni menos que otra nieta de Evaristo Madero Elizondo. Sabiendo esto, ahora es explicable por qué Francisco Madero es considerado para el país como un héroe nacional, a pesar del poco sustento histórico que tiene darle dicho mote para su glorificación, ya que él era uno de los empresarios más acaudalados de México que se enriqueció a base de la explotación de sus trabajadores, como está bien documentado. Dicho personaje, por su egocentrismo, quiso obtener la presidencia a toda costa, desatando un conflicto armado que terminó con el asesinato de 1 millón de personas. Cuando se convirtió en presidente, repartió cargos importantes a sus familiares consanguíneos. Además, careció de interés por mejorar las condiciones que sufrían los habitantes del país, ya que no hizo el reparto de tierras como bien lo menciona el plan de Ayala dirigido hacia su administración. Con respecto a las huelgas que exigían un mejoramiento de la situación laboral, su gobierno se dedicó a destruir a los sindicatos que propusieran ideas semejantes a las de una justicia social, que claramente denota que sus convicciones eran completamente opuestas a las de un héroe nacional. Se puede decir que gracias a la soberbia que tienen estos miembros de la familia Azcárraga, Zambrano, Coppel, Garza Sada y otros más que aún falta mencionar, fabricaron el mito de Madero para que se sintieran orgullosos de su linaje, debido a que es algo que les da sentimientos de superioridad y satisfacción al creer que proviene de una dinastía maravillosamente memorable. México y el mundo actualmente vive una enorme crisis con respecto a los residuos plásticos. Según un estudio de la Universidad de Viena en Austria, dicho material suele descomponerse en micro y nanopartículas, las cuales viajan con ayuda del viento u otros medios, en el cual terminan llegando a nuestros cuerpos mediante los alimentos y bebidas que consumimos. Se estima que cada persona ingiere semanalmente lo equivalente a una tarjeta de crédito a base de pequeñísimos pedacitos de plástico. Esto es algo bastante grave, ya que potencializa el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Entre los grandes contribuyentes de este problema se encuentra FEMSA, que produce miles de millones de toneladas de plástico con sus botellas de refrescos. A esta empresa le han acusado de solo reciclar el 3.72% de sus envases plásticos. Otra compañía involucrada en esta tragedia es Alpek de Grupo Alfa, que es uno de los más importantes fabricantes de PET a nivel mundial. Ambas organizaciones empresariales están relacionadas con vínculos familiares, los cuales se desglosan a continuación. Como ya se mencionó anteriormente, el directivo de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, tiene como suegra la mujer con mayor riqueza en México, Eva Gonda de Rivera.
Ella es yerna de Eugenio Garza Sada, quien es el tío abuelo de Armando Garza Sada, el presidente de Grupo Alfa. Quizá por los apellidos resulta un tanto confuso, ya que parece que Armando y Eugenio son hermanos, pero esto no es así. La coincidencia en apellidos se debe a la endogamia que practica esta familia. El abuelo de Armando y por lo tanto hermano de Eugenio es Roberto Garza Sada. Él se casó con Margarita Sada García, ambos son nietos de Francisco Sada Gómez. Al combinar los apellidos de Roberto y Margarita, se volvió a repetir el Garza Sada, una generación más abajo. Entonces a su hijo lo decidieron llamar Armando Garza Sada, que es el padre de Armando Garza Sada, lo cual resulta todavía más confuso, pues Armando tuvo hijos con su prima Silvia Sada Zambrano. Por la configuración de apellidos por tercera vez se repitió el Garza Sada. Además Armando, con la posibilidad de tener un hijo que se llamara exactamente igual que él, decidió ponerle el mismo nombre, creando así a Armando Garza Sada, que es quien actualmente encabeza el conglomerado de Grupo Alfa. Otra cosa por la que se caracteriza Grupo Alfa es porque es el único productor de polipropileno en nuestro país, por lo que es casi seguro que cualquier producto mexicano que esté envasado en plástico y contenga la leyenda PET1 o el PP5 provenga de esta empresa. Cuando las empresas comienzan a inundarse de controversias, polémicas y escándalos con respecto a sus productos o servicios, comienzan a realizar un lavado de su imagen, que por lo general terminan siendo simples máscaras engañosas que únicamente son con el fin de obtener la aprobación del público, sin importar si solucionaron el problema de origen. La utilización de estas prácticas fueron tantas que diversos investigadores del mundo del marketing vieron la necesidad de elaborar una clasificación de los diferentes tipos de maquillajes que buscan ocultar parcial o totalmente a la verdad. A continuación enlisto algunas formas para categorizarlos. A pesar que están focalizadas en empresas, también se pueden aplicar estos engaños en la conducta de individuos como los políticos. Pues bien, tanto FEMSA como Grupo Salinas han sido acusadas de realizar dichas prácticas. El primero utiliza el lavado verde al decir que es socialmente responsable con el medio ambiente, con el reciclaje de botellas de plástico. Sin embargo, como ya se vio en el capítulo anterior, esto claramente no es así. El segundo conglomerado se le puede colocar dentro del lavado de apoyo social, ya que en 2018 una investigación de Quinto Elemento Lab señaló que más de 1,000 millones de pesos provenientes de los recursos públicos terminaron financiando gran parte de las orquestas infantiles Esperanza C. Esto afectó directamente el presupuesto de distintas entidades, como por ejemplo a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, cual anunció haberse quedado sin dinero e inició un periodo de rechazamiento de un sinnúmero de proyectos por falta de ese presupuesto. Curiosamente, dicho periodo ocurrió durante la misma legislatura en la que Ninfa Salinas Sada fungió como congresista del Partido Verde, mientras que Ricardo Salinas Pliego se llevó los créditos de la orquesta como si fuese un gran filántropo. Esas costumbres no es lo único que une a FEMSA con Grupo Salinas, ya que ambos comparten nexos familiares, los cuales son los siguientes. Eugenio Garza Sada es sobrino de Francisco Sada Muguerza. Este es el bisabuelo materno de Ninfa Salinas Sada, que es ni más ni menos que la hija de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país actualmente. No obstante, ellos mantienen un doble vínculo endogámico, ya que Salinas Pliego es sobrino nieto de Irma Salinas Rocha. Ella tiene como cuñado a Eugenio Garza Sada, que como ya hemos visto anteriormente está conectado con José Antonio Fernández Carvajal. Grupo Coppel e Industrias Bachoco comparten similitudes en el sector laboral, ya que parecería que han llegado a mostrar desinterés por la seguridad de sus trabajadores. En el caso del Banco Sinaloense se demostró que llegó a tener grandes carencias en la capacitación de sus empleados para situaciones de emergencia.
Gracias a ello, cuando ocurrió un evento real dentro de una de sus sucursales, pasó una tragedia. 6 mujeres que laboraban durante la madrugada, encerradas con cortinas de acero selladas con candados, terminaron atrapadas en un incendio, y al no poder conseguir una ruta de evacuación, murieron intoxicadas y calcinadas. Para el caso de la compañía avícola sonorense, sucedió un acontecimiento igual de lamentable. Presuntamente en una de sus instalaciones, donde sus empleados son forzados a trabajar 13 horas diarias para cumplir con las producciones de pollo que exige la empresa, una jovencita de apenas 19 años de edad se intoxicó con un químico altamente peligroso del lugar. Según sus compañeros de trabajo, Bachoco se negó a cooperar con el apoyo médico y ella falleció. Además, otros empleados presentaron desmayos y vómitos, cosa que los motivó a realizar una protesta contra la compañía, que rápidamente fue disuelta con amenazas de muerte contra los manifestantes. Lo peor de todo es que no es lo único que comparten ambas organizaciones empresariales, ya que también tienen vínculos familiares que diré a continuación. Agustín Coppel-Uquén, presidente del Grupo Coppel, es el tío de Alejandro Gaxiola Coppel. Este se casó con Lourdes Burs Laborín, que es sobrina de Francisco Burs Castello, quien actualmente encabeza Industrias Bachoco. Pero no es único enlace familiar, pues Agustín Coppel-Uquén tiene como tío segundo a Héctor Peña Batis. Héctor es descendiente de Rafaela Álvarez de la Bandera. Otro individuo que también desciende de ese linaje es Reinaldo José Ramos Marcó, tío del actual mandamás del corporativo Bachoco, Francisco Robinson Burs Castello. Otra cosa relevante para analizar es que los apellidos Luquén y Burs Castello cooperaron empresarialmente con IEnova, que se dedica al manejo de infraestructura de gas etano, gas natural y gas LP, la cual cuenta con una amplia presencia dentro del territorio nacional, siendo así una de las compañías del sector energético privado más grandes de México, junto con Carso Energy del magnate Carlos Slim. La directora general de IEnova es Tania Ortiz Mena, que es prima de la embajadora de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Fa González Blanco Ortiz Mena. Pero la cosa no acaba ahí, ya que en esta gran red también se le puede vincular con los Coppel de la siguiente manera. Coppel-Uquén es sobrino del exgobernador de Sonora, Álvaro Obregón Tapia, que es uno de los hijos del expresidente Álvaro Obregón Salido, que viene su prima Guadalupe Obregón Gómez de la Madrid, que se casó con Salvador Tirado Salido. Repetición de apellidos es causa nuevamente de la endogamia. Un sobrino de Salvador es Alfonso Ortiz Tirado, quien es primo del exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, que ambos son parientes de Tania Ortiz Mena y Josefa González Blanco Ortiz Mena. Durante la tarde del 5 de junio de 2009 en Sonora, ocurrió uno de los momentos más horribles en la historia de México. 49 niñas y niños murieron, otros 104 resultaron gravemente heridos tras suscitarse un incendio dentro de la guardería ABC. Cosa que jamás debió de haber sucedido porque 4 años antes de la tragedia, un inspector reportó irregularidades sobre la seguridad de ese inmueble. Evidentemente ningún cambio se llevó a cabo para mejorar las condiciones del lugar, y todo derivó en una gigantesca violación a los derechos humanos. Pese a los señalamientos, los dueños del ABC nunca fueron encarcelados, y hasta la fecha disfrutan de la libertad junto con sus familiares, los Burs Castello y los Gómez del Campo. Para entender mejor este punto es necesario explicar dichos vínculos, los cuales se mencionan a continuación. Francisco Robinson Burs Castello, dirigente de Industrias Bachoco, es cuñado de Lourdes Laborín Gómez del Campo, quien tiene como tío a Roberto Gómez del Campo Laborín. Al igual que Lourdes, Margarita Zavala Gómez del Campo tiene como tío a Roberto. Margarita es ni más ni menos que la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Marcia Matilde Gómez del Campo, hija de Roberto Gómez del Campo, era una de los dueños de la guardería ABC cuando pasó el lamentable acontecimiento. Sin embargo, gracias a las maravillas del mecanismo judicial, fue sentenciada como culpable y rápidamente fue puesta en libertad. La problemática del acaparamiento empresarial se endureció días más tarde, cuando salió a la luz la lista de individuos que eran dueños de otras estancias infantiles en México subrogadas por el IMSS, el mismo modelo del ABC. Los miembros de los partidos políticos más importantes de la época, el PAN, PRI y PRD, salieron embarrados. Destacan los casos de José Fox Quesada, hermano de Vicente Fox, que tenía un poderío en una guardería en Guanajuato, el de Sócrates Velasco Núñez, cuñado del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, con una estancia infantil en Colima, el de Rocío Labastida Gómez, hija de Francisco Labastida, ex candidato priista a la presidencia, dueña de una guardería en el estado de Morelos. Además aparecieron María de los Ángeles Burs Castello, María de los Ángeles Félix Burs, Sonia Félix Burs,
Adrián Burs Cabrera y Ricardo Burs Castelo, todos ellos parientes directos de Francisco Robinson Burs Castelo. Aparte, hubo dos primos de Felipe Calderón, Tarcisio Torres Calderón y Guillermo Torres Calderón, que fueron acusados de encabezar organizaciones del mismo estilo. Para ubicar mejor a los Gómez del Campo está Virginia Gómez del Campo, que es una esposa del exsecretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, y es prima de Marcia Matilde y Margarita Zavala. Otro que también es relevante y es primo de las tres anteriores es Álvaro Arrigunaga Gómez del Campo, quien llegó a ser vicepresidente de Walmart México, y presuntamente formó parte del equipo empresarial que fue involucrado en la polémica del Mexican Bravery Case, junto con otros dos altos ejecutivos de Walmart México. Afortunadamente, México cuenta con una sociedad multicultural que contiene una población identificada con valores como el altruismo. Prueba de ello es el colosal interés que tienen los habitantes más jóvenes para convertirse en médicos y así ayudar en la atención de los más vulnerables. Sin embargo, ellos se estrellan contra una realidad bastante lúgubre, pues para iniciar con una carrera en este sector, en instituciones como la UNAM, más del 90% de los que aspiran a estudiar esta carrera son rechazados. Posteriormente, se calcula que el 75% de dichos estudiantes termina trabajando para farmacias similares, con un sueldo paupérrimo para el nivel de conocimientos con el que cuentan. Con ese comportamiento empresarial, no es extraño que la farmacéutica tenga vínculos familiares con otra controversial compañía como lo es Cemex. Y dicho nexo se explica a continuación. El propietario de Cemex, Rogelio Zambrano Lozano, es descendiente de Gregorio Zambrano Guajardo, el cual tiene como bisnieta a Consuelo Josefina Lagüera Zambrano. Por cierto, es la esposa de Eugenio Garzazán. Esa misma Consuelo es sobrina nieta de María Lafón Manatou, prima de Fernando Margain Manatou. Él es tío abuelo del exgobernador tamaulipeco Emilio Martínez Manatou, que último a su vez es el abuelo de Víctor González Torres, dueño de farmacias similares, la compañía del sector salud privado más grande del país, cuyo propietario se ha enriquecido gracias a mañas gubernamentales como con la creación de la Ley CIMI en 2010, que fue presuntamente un engaño ya que resolvería el problema del desabasto de medicamentos para el tratamiento de enfermos del IMSS mediante vales canjeables en sucursales como las del Dr. Simi, que en realidad representó solo un sobrecosto para el Seguro Social y para los enfermos el tener que acceder al tratamiento a través de dicho mecanismo. A pesar de los cambios de administración, actualmente permanece el sistema de desabasto de fármacos, que únicamente beneficia a este tipo de entidades privadas, ya que los vulnerados se ven obligados a comprar en sus establecimientos para poder sobrevivir a sus padecimientos. Por otra parte, pero perteneciente a la misma industria, está el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, que fundó la empresa Plastiesteri, la cual recibió 20 contratos por 12.170.104.242 pesos durante su sexenio presidencial, y que durante la administración de López Obrador continuó beneficiándose de otros millones de pesos más provenientes directamente del erario público. Pero la cosa no acaba ahí, pues existen vínculos de familiares entre Peña Nieto y el dirigente de Marsam, un conglomerado empresarial que es líder en distribución de productos para la salud. Para ubicar mejor a este modelo de negocio, Marsam es la organización involucrada en buena parte de las ganancias de la venta de vacunas de COVID-19 que el gobierno federal adquirió en 2021. En la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México se encuentra la zona arqueológica más antigua de todo el Valle de México, la cual fue habitada por la cultura cuicuilca, que existió durante la misma época que civilizaciones como los olmecas. Los cuicuilcas son bastante importantes para los avances del conocimiento, ya que fueron pioneros en introducir el calendario solar en Mesoamérica. Posiblemente esos saberes los aprovecharon los aztecas para crear la Piedra del Sol, que también es un calendario solar. A pesar de su enorme riqueza patrimonial e histórica del lugar, la élite mexicana no le dio el valor que le corresponde, pues construyeron encima de los vestigios de dicha civilización, edificando un Electra de Salinas Pliego, un Cinemex de Germán Larrea, y la mayor tejada se la llevó Grupo Carso,
que construyó un restaurante Sambors, una tienda Telcel, una sucursal de Telmex, un banco en Bursa y la autopista urbana sur. Esta última inaugurada con el apoyo de Enrique Peña Nieto. Estos hechos presuntamente violarían la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, que en su artículo 52 sanciona hasta con 10 años de prisión a cualquiera que destruya, dañe o altere un bien arqueológico. Pues bien, ese último conglomerado perteneciente a Carlos Slim Helú es un individuo que comparte vínculos familiares con los dueños del grupo empresarial Chedraui, los cuales se mencionan a continuación. Una yerna del magnate se llama María Elena Torruco Garza, que es hija del actual secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y hermana del diputado morenista Miguel Torruco Garza. Ella es cuñada de Cristiano Farril, que comparte parentesco con Rómulo Farril, conocido por su paso por Televisa como presidente de su consejo de administración. La hija de Rómulo es Hilda O'Farrill Ávila. Ella es prima de Manuel Fernández Ávila, personaje acusado de ecocidio por emplear una voraz construcción inmobiliaria en Veracruz para construir sucursales de franquicias como Chedraui. Él tiene como cuñado a Alfredo Chedraui Obeso, manda más de la organización empresarial de supermercados de su mismo apellido. Los nexos no acaban ahí, pues también hay una relación con dos expresidentes mexicanos. El primero es por parte de Cristiano Farril, que es bisnieto de Emilio Portes Gil, mismo linaje que comparte con Daniela Walter Guzmán, que es la media hermana de Alejandra Guzmán Pinal, cual es hija de la ex senadora priista Silvia Pinal Hidalgo, y todo lo que representa la conocida dinastía Pinal. Se cuenta con polémicas como que el abuelo Enrique Guzmán abusó sexualmente de su nieta de 5 años, entre otras más. Y el segundo vínculo es con Hilda O'Farrill, que tiene como tío abuelo a Manuel Ávila Camacho. Esto explica en gran parte por qué existe un olvido sistemático sobre los hechos atroces ocurridos en el sexenio Ávila Camachista, que vale bastante la pena recordar, pues su administración empleó una feroz xenofobia al más puro estilo de la Alemania nazi, debido a que estableció campos de concentración en México, atrapando a cientos de inocentes, cuales se les esclavizó para trabajar en una hacienda, se les prohibió la atención médica y por las condiciones insufribles del lugar, varias personas se suicidaron. Uno de los mayores referentes para ejemplificar la putrefacción de la élite mexicana es con lo acontecido del caso NXIVM, que fue una organización piramidal señalada de operar una red de tráfico de personas y pornografía infantil, pero que se presentaba disfrazada públicamente como un grupo que impartía cursos de superación personal, una clara muestra de la utilización de engaños por parte de este sector poblacional. La intención de la secta NXIVM era conquistar la presidencia de México para así tener camino libre en la depredación sexual de muchísimos inocentes a través de la normalización ideológica de dichos actos salvajes. Según el psicólogo Ramón Nogueras Pérez, varias sectas comparten en común un esquema de manipulación sobre la propia naturaleza mental de las personas para poder conseguir a sus afiliados y también para encadenarlos a su organización. Dicho modelo consiste principalmente en 3 puntos básicos, que son: 1. La aplicación de la técnica del pie en la puerta, que radica en presentar peticiones a la víctima de manera escalonada, en lugar de hacer una solicitud que sea brusca o exagerada desde la percepción de la víctima, para que una vez que acceda a cumplir con una exigencia mínima, su racionalidad le juegue en su contra con el principio de consistencia, que es cuando el comportamiento sigue un rumbo de coherencia con decisiones tomadas con anterioridad. Y gradualmente el afectado vaya aceptando más y más propuestas hasta llegar al punto en el que no encuentra problema alguno en llevar a cabo acciones descabelladas solicitadas por el manipulador. 2. El aprovechamiento de la mentalidad de rebaño, que consiste en la confianza que una persona tiene sobre el conocimiento y la toma de decisiones de un grupo de individuos al que pertenece, como sus amigos o sus familiares, ya que duda de que ellos se equivoquen masivamente en alguna ocasión. No obstante, las víctimas no toman en cuenta que varios de los integrantes del grupo ya cayeron en la trampa del primer punto, y en masa refuerzan el apoyo de la secta. 3. El utilizar a su favor la disonancia cognitiva. Este término se refiere al autoengaño que tiene la víctima. Sabe que lo que está haciendo está terriblemente mal, pero busca la manera en justificar que no se ha equivocado y que lo que está realizando es bueno de alguna manera. Esa corrosión de las mentes iba avanzando a velocidades alarmantes, por lo que pudo darse una mentalidad de rebaño a nivel nacional que arrasara con el país. Pero afortunadamente, Estados Unidos, al percatarse del semejante nivel de descomposición ética, ordenó encarcelar a varios de sus líderes, derrumbando de golpe a la organización.
Mientras tanto, en México se formuló una complicidad para esconder a los implicados. En la poca información que existe actualmente sobre la operación de los integrantes de dicha asociación, se sabe que de los de la élite mexicana participaron Alejandra González Anaya, hermana de José Antonio González Anaya, Carlos Salinas Ocelli, Cecilia Salinas Ocelli, ambos hijos de Carlos Salinas de Gortari, Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox Quesada, Marcela Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, que es esposa de Felipe Calderón, y Federico de la Madrid Cordero, hijo de Miguel de la Madrid Hurtado. Por si aún quedan dudas sobre la existencia de una casta social en la que solo se casan entre miembros pertenecientes a la misma, aquí presento una evidencia más de ello. Gerardo Díaz Ordaz, nieto del expresidente del mismo apellido, se casó con otra nieta de otro expresidente, Leonora Tovar López Portillo. En esta investigación, cada que se habla de un vínculo familiar importante como el anterior, se termina explicando las atrocidades de los pertenecientes a dichos nexos para dimensionar la verdadera forma del sistema. Pero siendo sincero, hablar acerca de los López Portillo no aportaría nada nuevo, pues aquel presidente tuvo un sexenio que repite los mismos errores que otros presidentes, como la devaluación del peso mexicano, la pésima administración gubernamental y el empobrecimiento de los mexicanos. Así que mejor describiré los lazos familiares entre los expresidentes José López Portillo y Benito Juárez García, los cuales se mencionan a continuación. La tía abuela de López Portillo y Pacheco es Margarita López Portillo y Rojas. Ella también es la abuela de Guillermo Palomar y Escudero, el cual se casó con Ernestina Aspe Abdala. Ella es prima de José Aspe Zuñiaga, que es ni más ni menos que el abuelo de Pedro Aspe Armilla, quien fungió como secretario de Hacienda designado por Carlos Salinas de Gortari. El tatarabuelo de Pedro Aspe es José Vidal Maza Parada, cuñado del expresidente Benito Juárez. El linaje no termina ahí, pues Margarita Maza Parada, la esposa de Juárez, tuvo una sobrina nieta llamada María del Carmen Maza Urueta. Ella es la madre de ni más ni menos que Alfredo del Mazo Maza, primo del expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, al igual que con el caso de Francisco I. Madero descrito en el capítulo 12 de esta investigación, con Benito Juárez aplicaron la misma mitificación histórica que sirve para legitimar al régimen y para autoengañarse con el orgullo de provenir de una familia grandiosamente heroica. Cosa que es todo lo contrario, pues el gobierno juarista fue bastante traidor a los más vulnerables, ya que le quitó tierras ferozmente a los indígenas para repartir a los grandes hacendados. Por respuesta, distintos pueblos se levantaron en legítima defensa de las que eran sus propiedades. Sin embargo, fueron rápidamente aplacados con crueles asesinatos, donde destacan principalmente dos casos. El primero, el del municipio de Bacú, en el que Ignacio Gómez del Campo se amañó con terrenos de mayos y yaquis, por lo que alrededor de 500 miembros de la comunidad indígena buscaron justicia, cosa que no lograron cumplir, pues militares los encerraron dentro de una iglesia y posteriormente les prendieron fuego dentro del sagrado templo de Dios, dejando así que se calcinaran enjaulados. El segundo caso fue la masacre de Chamula en Chiapas, en el que todo el poblado, inclusive los niños, rogaron por sus vidas empapados de lágrimas por la impotencia y el miedo. No obstante, los soldados sin piedad alguna fusilaron uno por uno a los indígenas locales, dejando que lentamente los sobrevivientes presenciaran el evento tortuoso del que serían víctimas al llegar su turno. Una de las mayores injusticias orquestadas por la élite mexicana fue la creación del FOBAPRO, un fondo que requería una inimaginable cantidad de dinero proveniente de los impuestos para poder salvar de la quiebra a los bancos y con ello la economía nacional, pero que en los hechos solo sirvió para el enriquecimiento descarado de unos cuantos a costa de los bolsillos de todos los mexicanos. Han transcurrido más de 20 años de ese horroroso evento y con mucha sangre, sudor y lágrimas los mexicanos lograron cubrir la deuda original. Pero desgraciadamente los amañados intereses no permiten avanzar por ningún lado, llegando al punto en el que en 2021 se arrebasó la deuda inicial.
Con esto de por medio, no se ve para cuándo esa deuda se liquide. La parte más sin sentido del caso es que ha comenzado una era en la que personas que todavía ni nacían en aquella época ya contaban con la herencia de tener que pagar dicha deuda, la cual están obligados sí o sí a pagarlas por el resto de su vida. Todo este problemón fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual se entrelaza familiarmente con otros expresidentes de la siguiente manera. José López Portillo y Pacheco es sobrino segundo de María de Landero y Bebel. María es la abuela de Leonor Ludlow Vigers, cuyo tatarabuelo es Luciano Leiseegui Verástegui. Quien también es pariente de Luciano es el polémico actor Roberto Palazuelos Budox, mismo que desciende familiarmente de Soledad Lerdo de Tejada y Corral, hermana del expresidente Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, gobernante que continuó con el infame proyecto de represión a indígenas de Benito Juárez. Él es familiar consanguíneo de Francisco Lerdo de Tejada Martínez. Dicho vínculo también lo comparte con Pedro Letechipa Urquiaga, que es ni más ni menos que el tío bisabuelo de la famosa directora de orquesta Alondra de la Parra. La última contrajo matrimonio con un hijo de Ernesto Zedillo en un hotel de Tulum, propiedad de los hijos de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox. A la sorpresa de nadie, el jugoso dinero del FOBAPROA terminó beneficiando a Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente, a su esposo Luis Yáñez de la Barrera, el empresario de Grupo Caliente Jorge Janrón, a Francisco Arrigunaga Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala. Su pariente, que es Íñigo Laviada Arrigunaga, tiene como cuñado a otro beneficiario, que es el banquero Roberto Hernández Ramírez de Banamex. Por cierto, una sobrina de Hernández Ramírez e hija de Íñigo Laviada es Cecilia Laviada Hernández, que se casó con Juan Pablo Palazuelos, que es otro descendiente de Luciano Leiseegui Verástegui. Regresando con los ganadores del FOBAPROA, está Roberto Alcántara Rojas, tío de Melisa Flores Alcántara, que era dueño en aquel entonces del Banco Bancrecer, compañía que fue comprada por otro favorecido del FOBAPROA, Roberto González Barrera, de Banorte. Otros nombres más son los de Manuel Fernández Ávila, pariente del expresidente Ávila Camacho, ya descrito en el capítulo 18, junto con su hermano Alejandro Fernández Ávila y su padre Justo Félix Fernández López. El artículo 15 de la ley minera permite que se otorgue hasta por 55 años la explotación de una zona de nuestro territorio para el beneficio de una sola empresa. Al ser un periodo tan extenso, significa que al término de ese lapso, el presidente de la compañía ya habrá recibido su jubilación o lo más seguro es que esté difunto. El problema de esto es que la organización empresarial mexicana se caracteriza por ser hereditaria dentro de la misma familia, es decir, que los hijos heredan los negocios de sus padres, poniendo en una enorme desventaja al resto de la ciudadanía emprendedora. Quizá el máximo exponente de esta situación es el segundo individuo más rico de México, Germán Larrea Mota de Velasco, que heredó de su padre Jorge Larrea Ortega las minas de Grupo México. Pues ahora es el turno de hablar de los nexos familiares de Germán, los cuales son los siguientes. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, del cual ya se ha hablado de su cercanía con los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salinas de Gortari, es sobrino bisnieto de Alfonso Ortiz Retes. Alfonso tiene un nieto llamado Ernesto Miranda Ortiz, el cual es primo tercero de María Ancira Bereo, que es ni más ni menos que la tía abuela de José Antonio Rivero Larrea, propietario de la compañía minera Outland, que se especializa en la extracción de manganeso, siendo el mayor productor de toda Norteamérica. Pues bien, ese mismo José Antonio Rivero Larrea es primo del magnate Germán Larrea Mota de Velasco. Retomando el tema hereditario, lo más lamentable que se puede observar en dicho mecanismo es que no solo ocurrió con Germán Larrea, pues hay ejemplos de sobra, como son Ricardo Salinas Pliego, que heredó de su padre Hugo Salinas la empresa Salinas y Rocha, que más tarde le cambiaría el nombre a El Electro. Emilio Azcárraga Gin heredó Televisa de su padre Azcárraga Milmo. Daniel Servitje heredó Bimbo de su padre Lorenzo Servitje. Juan González Moreno heredó Gruma de su padre Roberto González. Francisco Robinson Burs Castelo heredó Bachoco de su padre Javier Robinson Burs Almada. Enrique Coppel Duquén heredó las sucursales de su mismo apellido de su padre Enrique Coppel Tamayo, compañía que hoy dirige su hermano Agustín Coppel Duquén, por nombrar solo algunos. El embrollo de esto es que vetan durante décadas a los empleados mucho más capacitados y experimentados que pueden comandar por mejor rumbo a esas empresas, generando un estancamiento.
Cuando ellos desertan y quieren emprender su propio negocio, son aplastados brutalmente, ya que el 80% de las nuevas empresas mexicanas fracasan en los primeros 2 años de existencia, debido a que no tienen cómo enfrentar a la maquinaria de esta casta, que está repleta de mañas como las concesiones, la impunidad judicial y la evasión fiscal, entre otras muchísimas prácticas más. Por cierto, Ernesto Miranda Ortiz tiene como tía segunda a María Rosario Seao Gazón, que se casó con Miguel Lerdo de Tejada Reyes, un sobrino nieto del expresidente Sebastián Lerdo de Tejada. Un acto que sin lugar a dudas es el egoísmo puro y duro de la élite mexicana es con el desvío de dinero mediante paraísos fiscales, para así pagar menos impuestos de los que les corresponden. Con ello disminuyen enormemente las capacidades que tiene el país para progresar en distintas rúbricas como la educación, la salud, la gestión de residuos urbanos, la seguridad, el suministro de agua, la electricidad, entre otras muchas. Pese a eso, sigue siendo una acción a la que las instituciones en México llevan años y años ignorando, pese a los múltiples escándalos que han salido a la luz por parte de periodistas del más alto calibre. Es por ello que este capítulo está enfocado a recolectar los nombres de personajes que son acusados de realizar dichas prácticas y cuyos apellidos ya se han mencionado anteriormente. La evasión fiscal documentada para nuestro país inicia con el caso del ingeniero informático Hervé Falciani, que trabajaba para el banco HSBC, el cual, al percatarse de que clientes hacían presuntas defraudaciones fiscales, decidió filtrar la lista de los participantes de ese modus operandi. Esa fue apenas una punta del iceberg, pues en ella aparecieron pocos nombres de la élite mexicana, como los de Carlos Hanron, que es el 10º hombre más rico de México y es hermano de Jorge Hanron, y el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías Ayub. Dicha información más tarde la recuperaría el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mediante el caso de los Swiss Leaks, publicada en 2015. Dicha agrupación periodística continuó por su parte con las investigaciones y presentó en 2016 el caso de los Panama Papers, en el que se expuso a Ricardo Salinas Pliego, Eugenio Copeluquén, los hermanos Francisco Calderón Rojas y José Fernando Calderón Rojas, que ocupan altos cargos en FEMSA, y Marcelo Zambrano Ladiz. En ese mismo año también estuvo el caso de los Bahama Leaks y aparecieron los hermanos Gastón Azcárraga Andrade y José Carlos Azcárraga Andrade, los hermanos Carlos Alberto Rafael de la Madrid y Fernando Rafael de la Madrid, José Germán Copeluquén, Marcela Fernández de López Portillo, junto con su hija Mariana López Portillo Fernández, los hermanos José Manuel Gómez Mont Urueta y el exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Calderón, Fernando Gómez Mont Urueta. El último reconocible en los Bahama Leaks es Manuel Borja Chico. En 2017, con los Paradise Papers, nuevamente salieron salpicados los dirigentes de Cemex, Grupo Salinas, FEMSA, Coppel y además Marcial Massieu, Alberto Balleres González, Roaspe Armella y el magnate Carlos Slim. Este último repitió aparición en el material más reciente sobre este tema, el cual se publicó en 2021 bajo el nombre de los Pandora Papers, que además de Carlos, reveló otros nombres como los de su sobrino político Alejandro Abonrad González, los hermanos Jaime y Fernando Chico Pardo, su hijo Andrés Chico Hernández, los Burillo Azcárraga. Otro que también nuevamente repitió fue Ricardo Salinas Pliego, pero esta vez acompañado de la familia Barragán, que maneja buena parte de la embotelladora Arca Continental y que es la segunda más grande después de FEMSA. Pues ese grupo familiar es con el que Salinas Pliego tiene un vínculo familiar mediante su tía abuela, Olinda Salinas Rocha, la cual es la suegra del exgobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán, que es primo de Manuel Barragán Morales de Arca Continental. Otros más que aparecen son los miembros que dirigen Industrias Bachó, los cuales son Francisco Javier Robinson Burs Castelo, Mario Javier Robinson Burs Almada, María Gloria Griffith, Jesús Enrique Beatriz Mariana Jesús Rodolfo y Mónica Robinson Burs Muñoz. Por otra parte, son mencionados Antonio Madero Bracho, Fernanda Castillo Cuevas,
Arturo Montiel Yáñez, Francisco Patrón Laviada, Germán Larrea Mota de Velasco, además de Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, junto con Manuel Espinosa Iglesias y su nieto Moisés Cosio Espinosa, que por cierto, otro nieto de Espinosa Iglesias es Manuel Alonso Espinosa, el cual se casó con Eugenia Díaz Ordaz, otra nieta del expresidente. Para ubicar mejor a Espinosa Iglesias está su nieta Amparo Serrano, que fue parte de la agrupación musical Flans y que se casó con David West, el cual es propietario de Westwood Entertainment, una compañía de la industria musical que cuenta con artistas como Bad Bunny, Nicky Jam, Farruko, Romeo Santos, Rey, Sin Bandera, Yuri, Pandora, Camilo, Camila y otros más. Por si fuera poco, Amparo Serrano es prima de Vanessa Serrano Cuevas, aquella que es cuñada de Carlos Slim Don, y otros individuos importantes de los que después se aclarará su parentesco en posteriores capítulos son Alberto Balleres González y su hermana Cecilia Balleres, Francisco Labastida Gómez, hijo del exgobernador de Sinaloa, Labastida Ochoa, Roberto Javier González Moreno de Gruma, Roberto Jorge González Alcalá y Roberto Servitje Achutegui, primo del directivo de Grupo Bimbo, Daniel Servitje. Solo por decir algunos, ya que la lista de involucrados es mucho, pero mucho más extensa. Durante más de medio siglo, habitantes de Coahuila, científicos y medios de comunicación han denunciado que Industrias Peñoles ha generado problemas a la salud a raíz de la extracción de minerales en la zona. Ellos mencionan que cerca de 40,000 niños han recibido envenenamientos irreversibles gracias a las cantidades obscenas de plomo que desprende dicha compañía. Todo ello con el cobijo de una innumerable serie de gobiernos que se han negado a siquiera dar una pizca de justicia. Otro caso de impunidad es el caso de los ejidatarios del municipio de Puerta Peñasco y el municipio de Caborca, en Sonora. Ellos, en legítima búsqueda de la devolución de sus terrenos, acudieron al tribunal correspondiente. Sin embargo, comenzó a presentarse una serie de agresiones, secuestros y asesinatos, que terminaron por beneficiar a la minera Penmont de Industrias Peñoles, propiedad del magnate Alberto Balleres González, hasta su muerte en 2022, y que ahora es de su hijo Alejandro Balleres Gual. Él es ahora considerado como el cuarto hombre más rico de México, solo por detrás de Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota de Velasco y Carlos Slim Gelo. Ese mismo Balleres Gual está casado con Sofía Aspe Bernal, que es la hija del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armenta. Los ejidatarios han señalado que quien estuvo detrás de operar dichos secuestros fue Rafael Pavlovich Durazo, al que también han acusado de tener intereses por esas tierras. Él es el tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y que fue designada por Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de cónsul en Barcelona. Por cierto, ella es prima de Epifanio Salido Pavlovich, quien a su vez es primo de Antonio Salido Suárez, que era el secretario de Consejo de Administración de la guardería ABC durante el lamentable suceso del incendio. Antonio está casado con la que era dueña de la estancia infantil, Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, cual es cónyuge del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Por si fuera poco, luego de esta tragedia suscitada en el ABC, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propuso un amparo que fue avalado por unanimidad en el que se estableciera reducir la condena de Antonio Salido Suárez por el delito de negligencia. Otro patrón de prácticas que demuestra el comportamiento de la élite mexicana para protegerse a sí misma. Otro evento de clara injusticia en el sistema salió a luz en 2019, cuando Fundar, Centro de Análisis de Investigación, reveló que en el sector rural el gobierno federal repartió enormes tajadas de subsidios a grandes empresas, mientras que a los pequeños y medianos productores del campo apenas si les tocó migajas del presupuesto, contando que estos últimos son los que más necesitan el apoyo y los que son mayoría dentro del territorio nacional. Entre las empresas que destacan por esta entrega descarada de subsidios se encuentra Bachoco de Francisco Robinson Burs Castell, FEMSA de José Antonio Fernández Carvajal, Grupo Alfa de Armando Garza Sada, Bimbo y Gruma, compañías de las cuales no se ha hablado de sus nexos familiares, pero ahora es el momento para hacerlo.
El primer vínculo es con Bimbo, el cual se compone de la siguiente manera. El sobrino nieto de Sebastián Lerdo de Tejada y Corral es Fernando Lerdo de Tejada Luna, quien fue vocero de la presidencia de Ernesto Zedillo. Fernando se casó con Marinela Servirge Montul, que es hermana del propietario del grupo Bimbo, Daniel Servirge Montul. La panificadora es otra posible representación del greenwashing, o el lavado verde, concepto descrito en el capítulo 14. Porque mientras se ha presentado como una organización empresarial altamente ecológica, la realidad es otra, pues llevan varias veces que se sitúa en los altos puestos del ranking de empresas más contaminantes de México. El segundo vínculo familiar se compone así. Jorge Janrón es el cuñado de Graciela González Moreno. Ella es hija de Roberto González Barrera, fundador de Gruma. Actualmente, la empresa es dirigida por Juan González Moreno, que es el hermano de Graciela e hijo de Roberto. González Barrera también tenía en sus dominios al grupo financiero Banorte, pero hoy en día la presidencia la ocupa su nieto, Carlos Jan González. Cabe recordar que tanto Gruma como Bimbo fueron acusados ante la ONU de usar plaguicidas altamente tóxicos prohibidos en distintos países por los daños que generan a la salud y al medio ambiente. Esa historia que tiene el conglomerado al que pertenece Maseca cobra relevancia con la reciente eliminación del control sanitario que hizo la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2022, con el paquete contra la inflación y la carestía, mejor conocido como el PASIC, en el que se firmó un acuerdo con corporativos como Bachoco, Grupo Alfa, Chedraui, Gruma y otros más, para que el gobierno dejara de supervisar la salubridad y la calidad que tenían sus productos a cambio de congelar sus precios, cosa que no sucedió. Pues de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y el INEGI, precios como el de la tortilla aumentaron más de un 7% de 2022 a 2023, dando como resultado un engaño más al del sistema que aplica esta casta. Pues aparte que estos productos son más caros ahora, sus procesos de salubridad ahora son opacos. Otra conexión familiar que tiene el apellido Servirge de la empresa Bimbo es con Pedro Aspe Armella, aquel que fungió como secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Dichos lazos familiares son visibles con Yolanda Servirge, la cual tuvo un hijo con Jaime Chico Pardo. Por un lado, Jaime es hermano de Fernando Chico Pardo, el cual es reconocible por ser el líder empresarial de Azur, una compañía que se encarga de operar los principales aeropuertos del sureste mexicano. Esto fue posible gracias a las privatizaciones aeroportuarias que se realizaron dentro del mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, ya que en 1998 se autorizó la venta de las terminales aéreas, que eran de la población mexicana y pasaron a manos de los privados mediante una reforma a la ley de aeropuertos. Por cierto, esa ley contiene una peor duración de la concesión que la de la ley minera, descrita en el capítulo 22, ya que permite que una sola organización empresarial se adueñe por 100 años a través de concesiones de un territorio para explotarlo económicamente. Por otro lado, Yolanda es sobrina del fundador de la panificadora, Lorenzo Servirge Centro, que es el padre del actual directivo de Daniel Servirge Montul. Dentro del matrimonio de Yolanda y Jaime sobresale su primogénito Santiago Chico Servirge, el cual está vinculado a una estafa millonaria hacia el IMSS en plena crisis sanitaria del COVID-19, en la que la empresa de Santiago, junto con los hermanos Andrés Gavito Aspe, Juan Carlos Gavito Aspe, ambos sobrinos de Pedro Aspe, y Gerardo Cortina Víger, descendiente de Luciano Leisegui Verastegui, vendieron cubrebocas de pésima calidad al Seguro Social. Según los médicos que usaron el equipo entregado, el material venía con agujeros. Lo más preocupante del caso es que acciones como esa contribuyeron a que México se convirtiera en el primer lugar mundial de personal de salud fallecido por COVID-19. Si fuera poco, otros propietarios de la compañía son los hijos de Fernando Chico Pardo, que son Andrés Chico Hernández, Pablo Chico Hernández y Felipe Chico Hernández, mismos que son apoderados de una buena parte de Yep, que es la única embotelladora de productos Pepsi en México. Retomando el tema del control de los servicios aéreos por parte de la élite mexicana, Pedro Aspe Armella es relevante por haber sido el fundador de Volaris, aerolínea en la que la mitad de las acciones de la empresa fueron destinadas para Carlos Slim Helú y Emilio Azcárraga. Pero ellos no son los únicos, pues hay otros personajes anteriormente nombrados que también manejan buena parte de la industria del transporte.
los cuales son los siguientes. Una herramienta más de control con el que cuenta el sistema es la educación, tanto pública como privada, ya que los principales centros educativos del país históricamente han estado encabezados por personas con nexos familiares a apellidos que se han mencionado anteriormente en esta investigación. Para ejemplificar esta situación, ¿quién mejor que José Vasconcelos Calderón, aquel que dirigió una revista de propagandas en pro del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial? Un seminario que, al igual que el otro medio de comunicación de propagandas nazis, la XCW de Emilio Azcárraga Vidaurreta, tenía una influencia en toda Latinoamérica. Vasconcelos fue un individuo que a lo largo de su vida estuvo a cargo de la Escuela Nacional Preparatoria, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación Pública. Él comparte ascendencia con Esteban Moctezuma Barragán, exsecretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, cual es el equivalente constitucional a un vicepresidente, y el exsecretario de la SEP de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, Zedillo también dirigió la SEP en el sexenio de Salinas de Gortari. Moctezuma Barragán tuvo un polémico paso por aquella dependencia por haberle entregado 969 millones de pesos a Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, y actualmente se desempeña en la Embajada de Estados Unidos de América. Además de los Moctezuma, Vasconcelos cuenta con otros lazos familiares como con los del expresidente Salinas de Gortari, debido a que su bisabuelo es José Martínez Conde y tiene en su árbol genealógico a Emilio Rabasa Mishkin, quien fungió como secretario de Relaciones Exteriores y que en su momento tuvo bastante influencia dentro de la UNAM, mediante la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Rabasa Mishkin es nieto de Emilio Rabasa Estebanel, que llegó a ocupar la rectoría de la Escuela Libre de Derecho. Uno de sus cuñados es Wilfrido Massieu, exdirector del Instituto Politécnico Nacional, cuyo hijo, Guillermo Massieu, de igual manera dirigió el IPN. Wilfrido Massieu es abuelo del exgobernador de Guerrero José Francisco Ruiz Massieu, cuyo cuñado es Carlos Salinas de Gortari. Regresando con Emilio Rabasa Estebanel, se le puede atribuir otro lazo hacia Gustavo Díaz Ordaz, ya que su hermano Ramón Rabasa Estebanel, y que ambos fueron exgobernadores chiapanecos, se casó con Constancia Esponda Cali Mayor, la cual es hermana de Leovigilia Esponda Cali Mayor, que es la bisabuela de Paulina Castañón Ríos Certucci. Volviendo a épocas más recientes, se puede observar a Rodrigo Beltrán Campero Calderón, desempeñándose como director de área en la Administración y Finanzas de la SEP. Rodrigo Beltrán es primo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente y quien ha operado en los altos cargos de Morena, por lo que es dos veces evidenciable el fuerte nepotismo de esta élite. Por otra parte, en educación también está el caso del anterior rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, acusado de despilfarrar brutalmente el dinero del erario público, de manejar una administración que encubre violadores y de mostrar una complicidad de delitos como en el caso del asesinato de una estudiante en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, pues él es el tataranieto de Luciano Leisegui Verástegui. Y además es sobrino de Francisco Vigers León, personaje distinguible por ser el responsable de la supervisión del puente del TEC de Monterrey, que colapsó con el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, que dejó un saldo de 5 alumnos fallecidos y 40 heridos. Cabe señalar que el presidente del Consejo del TEC es ni más ni menos que José Antonio Fernández Carvajal, de FEMSA, y otros consejeros de la cúpula son el exgobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán, Rogelio Zambrano Lozano de Cemex, Armando Garza Sada de Grupo Alfa, Tomás Milmo Santos, empresario que comandó la compañía de telecomunicaciones Axtel y que es sobrino de Rogelio Zambrano Lozano, y de igual manera sobrino de Enrique Zambrano Benítez de Grupo Proes. Por otra parte, Tomás Milmo es sobrino nieto de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ellos son solo algunos de los consejeros del TEC de Monterrey. Pasando a otra institución educativa con modalidad de bachillerato y licenciatura está Álvaro Fernández Garza, que es otro directivo de Grupo Alfa y que lidera la presidencia del Consejo de la Universidad de Monterrey, la UDEM.
Por su parte, la Universidad Iberoamericana, mejor conocida como la Ibero, contó dentro de sus aulas con el escandaloso rector Enrique González Torres, que fue señalado de violar los derechos laborales del personal universitario durante su administración, y que es hermano de Víctor González Torres, conocido por ser el magnate detrás de farmacias similares. Luego está el caso del claustro de Sor Juana, dirigido por la rectora Carmen López Portillo, hija del expresidente José López Portillo, que lleva desde el siglo pasado hasta la actualidad encabezando a la organización educativa. Y para finalizar está la situación de aquellas personas que son dueñas directas de instituciones como el ITAM, que pertenece a Alejandro Bayeres Gual, y la Universidad CNCI de Guillermo Salinas Pliego, hermano del mandamás de Grupo Salinas. Como último dato relevante, el actual fiscal general de la República, que fue nombrado por AMLO, Alejandro Gertz Manero, fue rector de la Universidad de las Américas y se desempeñó también como presidente de la FIMPES, una agrupación que aglutina a las 113 universidades privadas más prestigiosas de la nación. Pues bien, su hermano Fernando Gertz Manero se casó con una hermana de la suegra de Alfredo del Mazo Maza, primo del expresidente Enrique Peña Nieto. Quizá uno de los personajes más diabólicos en toda la historia de México es sin lugar a dudas Marcial Maciel Degollado, un hombre lleno de perversión pura que abusó sexualmente de una innumerable cantidad de sacerdotes católicos cuando lideró a una de las congregaciones religiosas más importantes del mundo, los Legionarios de Cristo. La parte más horrorosa de él fueron las agresiones sexuales que cometió contra 60 menores de edad, incluyendo a sus propios hijos, actos que fueron realizados mientras daba sermones sobre la bondad del catolicismo. Un hecho que es calificable como una imperdonable usurpación del sagrado nombre de Dios. Con dichos actos, claramente es relevante hablar, ya que sus nexos familiares conectan con el expresidente Vicente Fox Quesada de la siguiente manera. Marta Sahagún Jiménez, actual esposa de Vicente Fox, es prima segunda de Marcial Maciel Morfín, y es sobrino del legionario de Cristo, Marcial Maciel Degollado. Por otro lado, su cercanía es demostrable fácilmente con el hecho de que Marta Sahagún fue tesorera durante casi una década de los Legionarios de Cristo en el estado de Guanajuato. Esta información es fundamental si se recuerda el dato de que los ingresos anuales de los Legionarios de Cristo han llegado a triplicar el presupuesto de todo el Vaticano. Finanzas que fueron posibles gracias a que la congregación opera como si fuese un macro conglomerado empresarial, ya que cuenta con un sinfín de editoriales, librerías, más de un centenar de compañías inmobiliarias, el Banco Compartamos, institutos de educación privada como la Universidad Anáhuac, fundaciones como Un Kilo de Ayuda e iniciativas como el Teletón respaldadas por el corporativo Televisa. Esta última claramente se convirtió en un lavado de apoyo social, ya que casi la mitad de los fondos llegaron a ser donados por el gobierno, no por empresas privadas, en lugar de que el propio gobierno invirtiera directamente ese dinero en centros públicos de rehabilitación. Por cierto, el director del Teletón es Eduardo Ricalde Medina, que llegó a ser el suegro de Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Cabe recordar que el actual presidente López Obrador ha pedido en múltiples ocasiones que se done a dicha fundación. Otra manera en que los legionarios acapararon cantidades exorbitantes de dinero fue directamente con el apoyo de otros personajes descritos en esta investigación, por lo que a continuación se nombran algunos de los individuos que contribuyeron con el crecimiento acelerado de la congregación. Los expresidentes Miguel Alemán Valdés y Ernesto Zedillo Ponce de León, junto con Gastón Azcárraga Vidaurreta, su hijo Gastón Azcárraga Tamayo y su nieto Gastón Azcárraga Andrade, además de los magnates Carlos Sangrón, Jaime Chico Pardo, José Antonio Fernández Carvajal, Arturo Elías Eyú, Carlos Slingelú, Alfonso Romo Garza, Tomás Milmo Santos, cuya esposa es Alejandra Cortés del Valle, descendiente de Luciano Licegui Verástegui. Pero en las aportaciones destacan lo que hicieron los expresidentes Miguel de la Madrid, Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que les dieron a los legionarios kilómetros de terrenos ubicados en Playa Punta Sal, situada en Cancún, Quintana Roo, colindantes con predios de los hijos de Marta Sahagún. Para dimensionar el enorme valor de la zona, hay que considerar el dato sobre el turismo en Quintana Roo.
el cual ha llegado a reportar el mismo número de turistas que lo que logran atraer Argentina y Brasil juntos. Simplemente una bestialidad financiera. Por último, es vital subrayar el modus operandi de protección que aplicó la élite mexicana a las denuncias de violaciones de Marcial Maciel. Debido a que CNI Canal 40, una emisora televisiva que sacó a la luz la información de las acusaciones, recibió inmediatamente un supuesto boicot orquestado por los entonces dueños de Bimbo, Lorenzo Servit Gesendra y Roberto Servit Gesendra, en compañía del apoyo de otros poderosos, como Alfonso Romo y Carlos Slim. Dicho canal lamentablemente desapareció años más tarde, por un ataque a sus instalaciones operado por un grupo armado presuntamente enviado por Ricardo Salinas Pliego. Ese medio se convirtió en Proyecto 40, a lo que hoy en día es ADN 40 de Grupo Salinas. Terroríficamente, el caso del sacerdote Marcial Maciel no es el único en el que se ha usurpado el sagrado nombre de Dios por personas con conductas que se alejan por completo de la doctrina bondadosa del catolicismo. A la muestra de ello está la Basílica de Guadalupe, donde a unos cuantos metros el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ordenó regalar 30,000 metros cuadrados para un proyecto de Grupo Carso, encabezado por el arquitecto Fernando Romero, que es yerno de Carlos Slim, con el perverso plan de edificar una plaza comercial y poder lucrar al máximo con los peregrinos que visitan el divino templo de la Virgen. Cabe destacar que es el recinto católico que más visitantes recibe a nivel mundial después del Vaticano, por lo que uno se puede imaginar los millonarios flujos de efectivo que recorren la zona. El problema que la élite mexicana se encontró fue que esos terrenos pertenecían a 250 pequeños comerciantes, por lo que decidieron despojarlos violentamente. La inauguración le tocó al presidente Felipe Calderón Hinojosa junto con las sonrisas de Carlos Slim Gelú y el entonces rector de la Basílica de Guadalupe, Enrique Glenny Graue. Este mismo es primo segundo del otro rector y tocayo suyo, Enrique Graue Vígeres. Otros lamentables episodios en los que la élite mexicana ha manipulado con la religión son mediante sacerdotes como Sergio Beso Rivera, cuando se desempeñó como arzobispo de Jalapa, Veracruz, y con Onésimo Cepeda Silva, cuando él fue obispo emérito de Ecatepec. El primero de ellos es tío de Alfredo Chedraui Obeso, quien es líder del corporativo de tiendas Chedraui. El sacerdote Sergio Obeso ha sido señalado de defender a curas que cometieron actos pederastas, mientras que el otro líder eclesiástico, Onésimo Cepeda, es primo tercero de Margarita Zavala Gómez del Campo. Onésimo Cepeda es un sacerdote conocido por su formación como agente de bolsa. Fue cofundador de Inbursa con Carlos Slim. Hizo colaboraciones con Televisa y con Roberto Hernández Ramírez con el grupo financiero Banamex. Pero también es reconocible por sus polémicas, como cuando fue acusado en 2010 por la PGR de fraude procesal y por sus declaraciones sobre la masacre de San Salvador Atenco, en el que él le restó importancia a las muertes. Esa situación duele que haya sido menospreciada de tal manera, y más por un cura que en teoría tendría que velar por los inocentes que fueron vulnerados, en lugar de soltar discursos de propaganda en favor de la élite mexicana. Porque dicho suceso significó múltiples detenciones arbitrarias, allanamientos de moradas, torturas físicas y psicológicas, abusos sexuales contra periodistas, estudiantes, habitantes del lugar, ya que violaron hasta una médica que estaba atendiendo a los heridos, además de las muertes por arma de fuego que venían directamente de los cuerpos armados que seguían las instrucciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Para dar más contexto de esto, fueron balazos hacia campesinos que resistían por sus propiedades, las cuales, en un primer escenario, el gobierno intentó comprar en una ridícula oferta de 7 pesos por metro cuadrado. Indiscutiblemente, la legítima defensa se presentó ante los policías, mismos que buscaban oficializar la expropiación. Por ello es que las palabras de Onésimo demuestran la colusión de la Iglesia para beneficiar a la élite mexicana. Una deformación de la sagrada doctrina de Dios que tristemente no solo es un evento actual, pues tiene varias raíces históricas, como cuando personajes como Hugo Salinas Pris, padre de Ricardo Salinas Pliego, se colgaron de la religión para crear el movimiento universitario de renovadora orientación, mejor conocido por sus siglas como MURO, la cual fue una organización que se disfrazó con el manto de bondad católica a finales del siglo pasado para justificar amenazas, golpizas y enfrentamientos con armas punzocortantes, así como también con armas de fuego dentro de un sinnúmero de centros educativos del país. Ellos atacaban a todo alumno que se dejara el cabello largo porque lo veían como un acto impuro, aun y cuando Jesús de Nazaret era un hombre de larga cabellera.
e igualmente les declararon la guerra a otros más por cosas sin sentido. Estos actos provocaron el hartazgo de estudiantes y fue parte del por qué nació el movimiento estudiantil de 1968, como una respuesta para expulsar a los miembros del muro. Los claros intereses de los integrantes del muro están documentados en porras que armaban gritando "Viva Díaz Ordaz". De igual manera, defendían a capa y espada la imagen del expresidente Miguel Alemán Valdés. Por si fuera poco, el muro participó activamente durante las agresiones del Halconazo en 1971, en donde se asesinaron aproximadamente a 125 estudiantes, durante la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez. Por cierto, este último es suegro de Ana Lilia Cepeda, la cual es cuñada del exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu. Cabe resaltar que tanto Ana como el exmandatario morelense están envueltos en escándalos de corrupción. Graco Ramírez es primo tercero de la embajadora Josefa González Blanco, dando como resultado una interconectividad más de la élite mexicana. Ha llegado el momento de conocer un engranaje más del sistema, que son los sindicatos, los cuales en teoría son una organización construida con la finalidad de defender los intereses de los trabajadores frente a los dueños de una determinada empresa. Se supone que este tipo de agrupaciones deberían buscar mediante negociaciones el mejoramiento de las condiciones de trabajo, no solo en temas salariales, sino que también en herramientas para obrar, en el ambiente laboral, en la seguridad e higiene del lugar, entre otros más. Sin embargo, en nuestro país, muchos sindicatos se alejan demasiado del objetivo de su razón de ser, llegando al punto de generar colusiones que benefician únicamente a la élite mexicana. Un ejemplo de estas complicidades es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que es el actual presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores, el CIT, y de igual forma se desempeña a día de hoy como el senador plurinominal de Morena. Napoleón no es ajeno de las conexiones familiares, pues desciende del lado materno de José Matías Sada. José es el bisabuelo de Eugenio Garza Sada. Entonces, Gómez Urrutia tampoco es ajeno al sistema de beneficios de las herencias, ya que él obtuvo de su padre el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, ellos sin haberse ensuciado las manos una sola vez trabajando dentro de alguna mina. Eso de entrada es un indicador de que algo no anda bien. Otro indicador podría ser que él encabeza el sindicato que oficialmente está facultado para defender a los trabajadores de Fisco de Carlos Slim, a los de Industrias Peñoles de Alejandro Balleres y a los de Grupo México de Germán Larrea. Por lo que fácilmente podría combinar la fuerza de todos esos mineros pertenecientes a dichos conglomerados para exigir mejores condiciones laborales en conjunto. Y sin embargo, su actuación colectiva está completamente adormecida. Este adormecimiento claramente beneficia a la élite mexicana. Pero no son las únicas controversias que lo rodean. Debido a que ha sido acusado de operar esquemas fraudulentos semejantes a los del caso Odebrecht, además, le han señalado compras en restaurantes de lujo, la contratación de yates privados, la adquisición de muebles franceses, así como también compras de exclusivas piezas de arte con cargo directo al sindicato mediante empresas fachada, mostrando un estilo de vida que contrasta enormemente con varios mineros del país. Su hijo tuvo una polémica por defraudar al SAT, y existe una lista amplia de asuntos relacionados a controversia de Gómez Urrutia, pero la más sonada de ellas ocurrió a raíz de la tragedia de Pasta de Conchos, donde 65 mineros perdieron la vida. 11 más resultaron heridos en una mina perteneciente al Grupo México de Germán Larrea Mota de Velasco. Un evento que pudo haberse evitado porque las instalaciones ya habían sido reportadas con fallas de seguridad con varios meses de anticipación. Y de acuerdo con el periodista Rubén Aguilar Valenzuela, la PGR evitó responsabilizar a Gómez Urrutia porque sería una acción que crearía incertidumbre en el sistema financiero mexicano. Esa información podría dar a entender que existe un expediente con evidencia de la culpabilidad de Napoleón, porque posiblemente actuó de manera negligente al posibilizarse como un cómplice de la catástrofe. Aunado a ello, comparte con Germán Larrea otra situación problemática en otra localidad minera, pues Mota de Velasco acordó indemnizar a trabajadores de la mina de Cananea con casi $55 millones. Pero se dice que Napoleón malbarató en inversiones ese dinero, ya que en lugar de entregar directamente esos recursos a los vulnerados, él decidió adquirir deuda de una empresa inmobiliaria, que era de Eugenio Albo Moreno, quien es un empresario guanajuatense reconocible por ser el suegro de Mariana Torres Fox, que es sobrina del expresidente Vicente Fox Quesada, y que cuenta con varios miembros de la familia Fox dentro de sus corporativos,
como lo son su sobrino Arturo Torres Fox, su hermano José Luis Fox Quesada, su otro sobrino José Luis Fox Lozano, junto con Gustavo Adolfo Gómez Velázquez, que está casado con Susana Fox Quesada, aunado a Gabriel Padilla Cordero y Rodolfo Padilla Cordero, que son cuñados de Juan Pablo Fox Quesada. Sea como sea, es innegable que los beneficiados por el sistema fueron los de siempre. El séptimo párrafo del artículo 4 constitucional establece el compromiso por parte del Estado para garantizar la vivienda digna. No obstante, en los hechos, a los únicos que termina protegiendo es a la industria inmobiliaria y a los miembros de esta clase. Esto se puede ilustrar con las controversias que han tenido miembros de la élite mexicana en el municipio de Lerma, en el Estado de México, a unos cuantos metros de la carretera México-Toluca, donde habitantes locales señalan que Carlos Slim Gelú, Arturo Elías Ayub, Jaime Azcárraga Romandía, primo de Emilio Azcárraga Gin y padre de Alejandro Struck Azcárraga, quien tiene abierta una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio por atacar salvajemente a una mujer en múltiples ocasiones, el cual no se debe de confundir con Javier Burillo Azcárraga, investigado por homicidio culposo, ya que ese padre, junto con otros altos funcionarios y jefes empresariales, invadieron sus tierras ilegalmente para instalarse con lujosas fincas campestres. Los pobladores locales, en el legítimo reclamo de sus tierras, fueron intimidados mediante agresiones y encarcelamientos, cosa que terminó en un desplazamiento de los lugareños. También para ejemplificar está el acontecimiento de las tierras del municipio de San Francisco de Rincón en Guanajuato, donde ejidatarios relatan que Vicente Fox Quesada, junto con sus hermanos José Luis Fox Quesada y Marta Fox Quesada, se adueñaron descaradamente de sus tierras mediante un decreto presidencial durante el sexenio panista, pero que ante la intimidación y el encarcelamiento cedieron sus propiedades que tenían para cultivar, quedándose únicamente en las orillas de los terrenos en espacios reducidos con techos de lámina. Otra forma en la que el sistema desplaza a los habitantes originales es a través de la gentrificación. Este concepto se refiere a la compra legal de los inmuebles por parte de personas con elevados ingresos económicos en una zona determinada, con lo que incentivan más y más el crecimiento de la industria inmobiliaria en el lugar. Eso hace que suba la plusvalía, vulnerando a los pobladores con mayores debilidades económicas, ya que no resisten los precios del lugar, por lo que terminan saliéndose de sus hogares. Sobre este rubro, el magnate Carlos Slim se le ha acusado de operar gentrificaciones en distintas partes del país. Sobresalen los casos de Polanco y el centro histórico de la Ciudad de México. En el primero, se edificó la Plaza Carso, el Museo Sumaya y el Aquarium Imbursa, los cuales colindan con una sucursal de Chedraui Select, tienda que tiene como nicho focal a un público con mayor poder adquisitivo del promedio, y cuyo dueño es Alfredo Chedraui Orozco. Estas construcciones, al final de cuentas, afectan en gran medida a los lugareños originales, por lo elevado que se convirtieron los precios del área. Y el segundo caso, que se ubica en el epicentro de la Ciudad de México, Slim adquirió 60 inmuebles en un proyecto lanzado en conjunto con el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador, donde se impuso un aumento significativo a los costes de vida de los pobladores. Este tipo de casos dejan en claro la existencia del fenómeno del segregacionismo socioespacial, es decir, con esos adueñamientos por parte de las altas clases económicas de los epicentros urbanos, generan un desplazamiento hacia las periferias del resto de la población, desintegrando a la sociedad mediante el aislamiento, desembocando finalmente en peligrosas tensiones y polarizaciones. Para observarlo mejor, están los mapas del Coneval sobre las carencias de la población a lo largo de distintos estados de la República Mexicana, donde se refleja que los sectores más pobres se ubican en las periferias de las ciudades, los cuales se presentan a continuación. Como se ha demostrado en esta investigación, hay un aplastante dominio sobre la industria de las telecomunicaciones, la industria minera, la industria plástica, la industria farmacéutica, la industria bancaria, la industria inmobiliaria, la industria agroalimentaria, la industria del transporte, entre otras más, por parte de un circuito de parentescos familiares que conforma la élite económica mexicana.
la cual tiene su riqueza gracias a las herencias familiares en lugar de haber construido ellos mismos su riqueza mediante la innovación. Además, esas fortunas se han construido gracias a la incorrecta distribución de las ganancias, ya que mientras los dueños de los principales corporativos embolsan jugosas cantidades de dinero, sus empleados se quedan relegados en salarios ridículos sin importar lo extenuante que sean sus jornadas de trabajo y sin importar la productividad que los trabajadores generen. Por ello, no queda más que decir que existe una enorme mentira en la cuarta transformación, ya que es en realidad la continuación de la dirección del país en manos de una misma élite familiar, la continuación de los privilegios para esa élite familiar con contratos de adjudicación directa para sus empresas, la continuación de los privilegios para esa élite familiar para que hagan evasiones fiscales ante la clara permisividad de la élite política mexicana, que está emparentada, por cierto, con la élite económica. La continuación de un modelo que no genera bienestar y que en cambio ha continuado con la tendencia al alza del suicidio de los mexicanos por el ambiente tan hostil que existe en el país. La continuación de la impunidad, la corrupción y el nepotismo. La continuación de la obstrucción al acceso de los derechos laborales. La continuación del desinterés de realizar inspecciones laborales para mantener los mismos esquemas de estancamiento salarial en un sometimiento en lo mínimo e inclusive inferior a eso. La continuación del crecimiento del endeudamiento. La continuación del incesante aumento de la explotación laboral infantil en el país. La continuación de la mitificación de personajes para legitimar al gobierno en turno. La continuación del daño ambiental y destrucción de los recursos naturales con el despilfarro del agua con concesiones a las grandes empresas y que son concesiones que no se vigilan en beneficio de estos últimos. La continuación del asesinato de miles de especies en peligro de extinción en nuestros ecosistemas mexicanos a raíz del desinterés gubernamental. La continuación del desplazamiento de los hogares de los mexicanos por el incremento de los costes inmobiliarios o por el desplazamiento violento por los intereses económicos de la élite mexicana. La continuación de la inoperancia sindical para someter en el estancamiento a los trabajadores mexicanos. La continuación del deterioro de los servicios públicos de salud para enriquecer a los privados en manos de la élite económica mexicana. La continuación de las promesas que culminan en los mismos resultados infames. La continuación de los lavados de imagen para esconder la verdad. La continuación de la dirección de la educación en manos de esa élite altamente emparentada. Y me quedo corto porque son muchas, pero muchas más.